Ha sido. Es que como siempre mis compañeros... El rey de las rojas. No. Lástima que no esté Pacho para lo que yo le voy a decir, porque es que Pacho dice que el mejor árbitro de la historia, Wilmar Roldán, por Dios santo. Bueno, igual vamos a tener una sección especial. Hoy vamos a tener entre amarillas y rojas para que usted nos cuente un poco. Además vamos a escuchar declaraciones porque lo he escuchado en varios medios. O sea, está de gira, ¿no? Sí, porque está lanzando un libro. Exacto, está de gira. Andrés, ¿cómo está? ¿A quién va a felicitar? ¿Feliz por la zona o...? Sí, ¿a quién va a felicitar hoy? Voy a felicitar porque es un tipo muy gallardo. bien. Me gusta. Felicitaciones al Cúcuta Deportivo, a su hinchada, más no a su dirigencia, porque estaban allá gracias a su dirigencia que incluso lo desapareció. A pesar de su dirigencia. Exacto, a pesar de su dirigencia sube y me alegra mucho por los cucuteños. Uno tiene sus rifirrafes y su tema, es nuestro rival directo de toda la vida, nuestro clásico. Vuelve el clásico del Oriente, vuelve el hijo y hay que recibirlo. Entonces, nada, contentos por ese sentido, porque a nosotros nos hacía falta el clásico y estábamos sin clásico hace rato. Entonces, claro, qué pereza eso. buenísimo. Y el partido fue épico, lo de los penales fue épico. Me parece que esa hinchada se lo merece. Me alegra por el Pulpito, que estaba feliz, hombre. Buen tipo ese muchacho. Y nada, pendientes de lo de mañana, vamos a estar, espero poder salir después del partido acá, así sea con la buena noticia para los hinchas del Bucaramanga de que el tema continúa o con que Tolima es el finalista anticipado del fútbol colombiano. Mi candidato era el Tolima, ¿se acuerda? Diana, Vamos no a ver, me va a ser extraña, usted últimamente no ha estado muy cercana a Bucaramanga, pero... No, cero. No ha estado muy cercana a Bucaramanga, pero nos ha Lástima traído que buena no está suerte. Pacho. Nos ha traído buena suerte esa posición suya, Diana. Lástima que no vino Sí, Pacho. lástima que no vino Pacho, sí, como diría la Zanabria. Pero mire, a propósito de lo que usted dice, no es estar en la corriente de la dirigencia, como usted lo dice, pero sí, en nombre de, como periodistas deportivos, ir en contra de la violencia, de cualquier tipo de violencia que se genere. Inaceptable. Hay muchos videos en los que se ve correteando a la dirigencia del Cúcuta Deportivo, completamente inaceptable, reprochable, no está bien. Es fútbol más allá del pensamiento que tengamos o de las creencias que tengamos hacia alguno de estos dirigentes. No está bien la violencia. Reprochamos completamente los actos de violencia que se ocurrieron en el estadio donde salió correteando. Pero Diana, a Cadena. estoy de acuerdo con usted, pero si uno sabe que el caldo está caliente, De pues acuerdo. mejor no aparecerse, ¿no? No tomárselo. Pero ¿cierto? no se justifica la... ¿Cierto, Oscar? Que lo toma por el borde. No se justifica, pero exacto. Hay que tomar precauciones, o sea, ellos saben hace rato que el tema ya no está fácil con ellos. Entonces, Además estaba ahí en la olla. es No lo mejor estoy no justificando, aparecerse no lo estoy porque la justificando, gente pero- eufórica, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Muy bien. En el primer tema vamos a arrancar porque en los titulares hablábamos de los técnicos, de quién podría ser el mejor técnico. ¿Será que el mejor técnico del semestre, hablando de la actualidad del fútbol colombiano, está en ese partido de mañana? Leonel Álvarez o Lucas González podrían ser los mejores entrenadores hoy por hoy del fútbol colombiano. Comienzo con usted, Andrés, porque ahí está involucrado el técnico de su equipo. Pues a mí me parece, y es tan difícil que le crean a uno que el tema no está muy cercano al corazón, y más ahora que cualquier cosa que dice uno tiene una trascendencia que uno no imagina y que no merece tampoco. Pero yo sí creo que Leonel Álvarez es el mejor técnico del fútbol colombiano, y ojalá lo pueda demostrar con otro título, que la tiene para arriba, sí, está complicado, sí, la tiene para arriba, Nicolás, así usted se extraña. No, pues bueno, es cada Sí, quien. cada quien. Y el tema no va a ser fácil ante Lucas González, que es para mí la nueva realidad. Lo que pasa es que está graduándose. Ahora, no ha sido campeón todavía, ¿no? David González no ha podido ser campeón. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese partido. Yo estaba diciendo, o antes del campeón, de los cuadrangulares, yo dije Leonel y Alejandro Restrepo. Sigo pensando que son los dos mejores técnicos Se va a decir, colombianos. estamos descartando una cantidad de Exacto. técnicos muy Sigo buenos. diciendo que son los dos mejores, pero en este momento ellos dos están peleando por la final. Entonces eso también es coyuntural, Nicolás. David Nicolás, González no es llevó a un descarte, equipo- no es descarte. Pero Usted es que puede decir, no, estoy de acuerdo. David González mi llevó a un técnico equipo está que al otro iba lado. de 20º durante la mayoría del torneo a clasificar y todavía tiene opción. Fue Entonces, último 4 fechas. entonces ¿desde dónde podemos observar eso de ser el mejor o el no tan bueno? Arias tiene el Junior
listo para... Para mí es Arias. Tiene listo Sí, para para mí jugar es Arias. a la final, al Junior, casi listo. Pero Restrepo, por ejemplo, yo no lo puedo descartar porque Pues yo su entendí equipo que le solo faltó... colombianos. Le faltó... bueno. No, no, yo no, creo no, que no, todos, del de todos en fútbol general. colombiano, todos. o sea, de la actualidad, ¿cuál es el mejor en Pero el fútbol Arias es mejor colombiano? que Leonel Álvarez. Bueno, pues. Pero es que ahí está la estamos cosa. hablando de la Claro. ¿El actualidad. que queda campeón es el mejor? No. No. A mí siempre. Restrepo me parece No el siempre. mejor técnico del Tal- fútbol ese es un colombiano. buen A punto. mí, me Es un parece un buen gran punto. Eso es como entrenador. el vino, ¿Por qué? ¿Picado? en gustos. ¿Emborracha? Ah, ok. En gustos. Hay quienes solamente tienen una forma de jugar defendiéndose, otros quienes solamente atacan y otros quienes tienen el equilibrio. Entonces, estilos son muchos. Claro, y además eso es muy importante. ¿Qué se parece más al fútbol colombiano? Porque pues es que son técnicos del fútbol colombiano. A mí me parecería muy bueno que el técnico que gane el campeonato colombiano sea el que juega más a la colombiana. ¿Te parece? Sí, a mí me gustaría. A mí me gustaría que el fútbol colombiano siempre se reafirmara en su estilo en cada torneo, para que de alguna manera sigamos una línea, que es lo que a veces nos chilla en las diferentes divisiones de la selección Colombia, que la sub-17 juega una cosa, la sub-20 a otra y la selección de mayores a otra. Ahí podría discrepar un poco yo. ¿Juegan igual las tres? No es lo de las elecciones, sino que al contrario, si encontramos estilos diferentes, nos va a permitir crecer en nuestro conocimiento futbolístico. No, pero no es Porque perder si el hay uno que conocimiento. juegue con línea de 3, otro que No, juegue tal con línea de cual. 4, En eso y es otro que diferente. juegue al contragolpe, y otro. Porque es que Eso es cuando diferente, tenemos. la táctica es diferente. Yo digo el estilo en cuanto a el ADN nuestro de buscar, de atacar, de generar espectáculo, de jugar por dentro y por fuera. No solamente al estilo uruguayo, que muchos han ganado así, o simplemente demasiado colombianos también, por decirlo de alguna manera. Creo que el equilibrio es importante, Oscar. Mira, Andrés, en la época de Pacho fue muy criticado porque íbamos muy de lado a lado y nunca decían enfrentábamos el arco que de rival. lado a lado, sí. Sí, pero cuando uno ve las estadísticas, fue una de las elecciones que más goles convirtió. ¿Cómo Bueno, la que ves? decían que si los arcos fueran Hacia los hacia los lados seríamos campeones. Pero increíblemente nosotros fuimos de las selecciones que más goles marcamos. Que se dio un 5-0 que nadie entendía por qué, pero se dio. Entonces, y fue Bueno, pero desgastante ese estilo. Pero no, a mí me era gusta. bueno. No, porque uno se encuentra con, por ejemplo, lo de Lucas, esa dinámica, esa velocidad, pero también la potencia del jugador de Ibagué. No es nuevo para nosotros el hecho de que este equipo juegue a esta velocidad. Encontrarte con un Medellín, a mí el Medellín me encanta. Lo que pasa es que los resultados no se le dieron. Y Nacional ¿Por qué, dentro de sus. Oscar? Le faltaba el 9. Exacto. No tuvo a Fidriceski O por en su ejemplo, momento. América dentro de todo, con todas las falencias que ha tenido, ha rescatado un Soto, se ha recuperado, lo ha puesto en carrera. Entonces hay cosas que uno tiene que poner en la balanza y darse cuenta hasta dónde nos puede permitir crecer en cada una de las jornadas. Sí, yo más allá de los estilos, que creo que tiene como un carácter subjetivo ese análisis, pienso que los técnicos se valoran por la influencia que tienen en un grupo de jugadores y el desarrollo de una idea de juego. Yo siento que por ahí es que uno empieza a valorar si un entrenador está haciendo bien su trabajo. Por eso lo de Alejandro Restrepo, a pesar de los malos resultados en los cuadrangulares, sigue siendo un técnico importante, ¿no? Que le dé un sello a un equipo. Evidentemente, luego llega otro eje, que es el de los resultados, y ahí uno dice, se queda corto en eso, ¿no? En que el equipo muestre eso que tiene que mostrar en momentos clave, en momentos decisivos. Pero de todas formas yo diría que también cuando uno habla de Lucas y de Leonel no es por demeritar o por bajar el nivel, sí creo que los proyectos son diferentes. Cuando los técnicos llegan a equipos grandes tienen una presión extra que siento que afortunadamente Lucas llegó a un buen proyecto en el cual le permite desarrollar su idea con una cierta tranquilidad en cuanto a resultados y siento que se está viendo en ese lugar, que no le pasa lo mismo cuando llega a un América en donde la presión es diferente, donde administrativamente todo se gestiona de otra manera. Y en el caso de Leonel,
pasa un poco lo mismo, ¿no? Un Bucaramanga que venía muy alentado por la Copa Libertadores, por lo que hizo en torneo internacional, y además es un técnico de muchísima experiencia, a diferencia de Lucas González, que apenas pues debutó prácticamente en el 2022. Para mí todo es perfecto lo que está diciendo Sara y lo que dicen mis compañeros, pero yo pienso que, y creo, estoy muy convencido, que sin los resultados el técnico puede ser el que mejor juega, el que más bonito lo hace, el que realmente está muy atento a todos sus sistemas tácticos, el que prepara muy bien su equipo, el que planea y plantea bien a sus jugadores dentro del campo de acuerdo al rival. Pero si no consigue los resultados, a mí me encanta lo que hace el profesor Arias. Siempre me ha gustado su estilo de juego, pero no ha ganado nada en Colombia. El profe ¿Y eso lo hace ser bueno o malo? Exacto. Eso lo hace ser un buen técnico, pero no el Sin mejor. resultado. O sea, porque es que el resultado va ligado al éxito. Y si usted no obtiene el resultado, pues no corrió muy bien, pero en el último 100 metros se cayó. En los últimos 100 metros no fue capaz, o arrancó antes para hacer un paradigma con el ciclismo. Porque a mí me encanta lo que está haciendo. Yo era uno de los críticos fuertes de Lucas por muchas cosas, pero lo que está haciendo ahora se le nota ese equilibrio. Pero es que pero si no gana también se va a quedar ahí. Si no, el técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, es un técnico maravilloso. Desde que salió en Atlético Nacional, que criticamos lo que le pasó con el equipo, ganó con el Pereira, salió campeón con el Pereira, le fue muy bien en Copa Libertadores, pero ahorita si no gana, igual va a quedar relegado, va a quedar otra vez atrás. Pero eso lo hace ser malo. Eso lo hace ser No un lo mal hace técnico. ser malo, y no no lo sé- hace ser malo, pero Rafa, es y no que yo sé- lo que quiero conectar es que si no gana, es muy difícil así juegue muy bien. Claro, y no se está más cerca de ganar cuando se tiene una idea desarrollada y el equipo empieza a mostrar una evolución, no se estaría más cerca, Claro. porque cortar procesos es fácil, pero los resultados tenderían a llegar y por eso Pero no vamos, siempre. por ejemplo, al tema de siempre, Restrepo no en siempre. Stadín. ¿Cuál es su diagnóstico? Baba ¿Por con qué 3 no está meses fue consiguiendo campeón. ganar? Ahora llegó al Cerro Porteño y quedó Cerro campeón. Porteño y quedó campeón también con 3 meses, Claro, o menos de para- 3 meses. Eso existe, pero son excepciones. Dudamel también, siendo un gran técnico, Dudamel sacó al Cali campeón en 3 meses. Entonces, no siempre se necesita ese trabajo, no siempre se necesita ser usted muy bueno y tener un proyecto y un proceso. A veces las circunstancias se dan. Mire, aquí lo que yo veo y también para involucrar a los televidentes que queremos saber ustedes en casa qué opinan, cuál es el mejor técnico hoy por hoy del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que ya estamos cerca de la final rápidamente. Leonel Álvarez, Lucas González, Pacho por parte de Independiente Santa Fe, Oliveros, que ya vengo aquí con una apreciación, Arias, un hombre experimentado, David González, Restrepo y Diego Arias. Lo que yo puedo sacar en conclusión de este grupo es, uno, la juventud y la renovación que se está haciendo en cuanto a los técnicos. Oliveros, si hablamos de recursos, obviamente sabemos que tiene mucho más presupuesto Nacional, Medellín, otros equipos, pero un técnico que está en formación como Oliveros, que está con un equipo que ha Muy bueno, logrado Oliveros. hacer, claro, lo de Oliveros para mí es muy interesante en cuanto al material que tiene, al recurso que tiene y lo que está haciendo con ese equipo. Claro. Entonces yo le daría ahí también un chulo que no ha ganado, ok, tiene 38 años. No, pero Y tiene si la miramos- oportunidad de dejar claro, a Fortaleza pero en la mira, historia. Claro, la es que es evolución- formación y es Todavía le quedan evolución. 6 puntos a Fortaleza y puede Y quedar para mí mucho es mejor en la fantástico tabla. porque durante mucho tiempo yo escuché los mismos nombres todo el tiempo. Sí, sí. Ver ahora a Restrepo de 43 años, a David González también con 43 años, 44 años de Lucas González. Para mí realmente es un refresco y es una renovación en cuanto a nombres de técnicos colombianos en el medio local. ¿Usted qué piensa, Jorge Andrés? Sí, es que esa pregunta es complicada. ¿Quién es el mejor entrenador? Además dice entrenador, ¿no? Y entrenador, pues, toca ver los entrenamientos para calificarlos como entrenadores. Pero es compleja. A mí, yo valoro la preparación académica de Lucas González. Yo me gusta cuando la gente se prepara al más alto nivel. Eso no lo tiene Leonel Álvarez, pero Leonel Álvarez tiene mucha experiencia como jugador y también como entrenador. Pero me gusta eso de Lucas González, me gusta su alta preparación y cómo ha logrado entender que se puede jugar bien, pero no de una forma extremista.
y que lo que él consumió en Cataluña no es lo único, no es la última verdad ni la única verdad del fútbol, que sirve demasiado, que hay muchas cosas que se pueden emplear, que hay que sacarle jugo a todo eso que él aprendió, pero que no es lo único, y que hay que adaptarlo al contexto colombiano. Y creo que él ha entendido eso y eso lo ha hecho mejor. Y por eso ha armado un muy buen equipo, porque el Tolima juega muy bien, no como el Barcelona de Guardiola ni de Johan Cruyff, pero el Tolima juega muy bien al fútbol con las herramientas de las que dispone y está cerca de llegar a la final del fútbol colombiano. Puede ser que le cobren más duro a González sus equívocos Claro. que al resto de entrenadores. A mí me parece que sí. Por las ¿A declaraciones. No, me parece que es un discurso que se armó un poco que era un técnico gomelo. No, no tal cual, no, pero por forma de lo hablar. que decía, Sí. por lo que decía. Yo más bien era por el extremismo. No, Porque él llega con pero- una cartilla El donde nos quiere fundamentalismo. imponer y decir que lo que él aprendió en Cataluña y en Barcelona y con Paco Seirulo y con Johan Cruyff era lo único, y ese no es el único fútbol. Pero es no- un fútbol extraordinario, Pero no hay es algo un de fútbol eso. enriquecido, pero no es el único Porque obviamente fútbol. él no va a jugar Cuando con el él Barcelona, con el Tolima, jamás. pero Pues, con él respeto de pretendía, los hinchas del Tolima. no, Él lo pero las intentó. pretensiones de él al comienzo eran esas. Claro, pero también se tuvo que Pero encontrar por eso, con se eso. encuentra con la realidad. En Barcelona las calles son todas fenomenales, el césped también. Aquí entonces, cuando ya entiende el lugar en el que está, Los pues, catalanes son antipáticos, se, por co- ejemplo, se sumamente se convierte en un muy buen entrenador, porque es eso, es usted prepararse, es recoger del mundo todo lo que tiene el mundo, pero después tener la capacidad de adaptarlo al contexto, a las circunstancias, en el lugar en el donde está. Y siento que en el Tolima ha hecho eso. Yo creo que le han cobrado más duro de lo que se merece ciertos Yo fracasos. creo que se le han burlado, más bien. Pero es por su forma Más bien de es ser, que o por sea, su es forma más de ser. Por el discurso, procedencia y por por el su forma discurso. de No, ser. no solamente el discurso, muchas veces de pronto él cae mal y eso es algo que no solamente ocurre en un hombre como Lucas, en muchas personas, por su estilo, por su forma de ser, por la ceja arriba, por otras cosas, hay gente que de pronto no lo soporta y no lo califican como técnico, entonces lo ven de otra forma. Yo lo estoy calificando como técnico y se nota que es un buen técnico. Me parece y que un va muy en buen un entrenador, en muy buen un entrenador, buen me parece. proceso Siempre y que llegó al puede lugar ser- adecuado. y que puede ser También. y Ese es el eso, y punto. llegó a un equipo adecuado, como decía Sara, que de acuerdo a los equipos, los técnicos se acomodan y dan mejores resultados. En eso estoy completamente de acuerdo. Y va en un buen proceso que yo sé que eso le sirve para el fútbol colombiano. No solamente llega al equipo apropiado, sino llega en el momento apropiado. Quizá cuando estaba en Águilas todavía no tenía la madurez de entender ese contexto en el que vivía, que dice Jorge Andrés. En el América tampoco tuvo ni tiempo ni disposición. Creo que el trasegar y los años le han dado la madurez necesaria para Y entender. En Argentina. En Argentina, Exacto, claro. para entender cuál es el material que tiene, cómo lo puede disponer y cómo todo lo que ha aprendido lo puede aplicar a un contexto colombiano. De hecho, aquí habló, vamos a escucharlo y analizamos un poco de lo que dijo Lucas González. Creo que las circunstancias ahora son diferentes, sobre todo para ellos, ¿no? Ellos vinieron aquí a enfrentarnos en Ibagué entendiendo que el punto a ellos les servía, ahora el punto no les sirve, entonces seguramente el planteamiento de ellos será diferente. Así que ojalá sea un partido de fútbol bonito, con dos equipos que quieren ganar. Creo que el fútbol es diferente cuando hay dos equipos que quieren ganar a cuando hay uno que simplemente quiere no perder y el otro está intentando ganar. Sí, creo que nosotros hemos salido a buscar los partidos siempre a donde sea que vayamos. El otro día alguien me pasaba un dato que no había visto y es que hemos ganado 6 partidos seguidos de visitante, pues son muchos partidos ganados. Yo no presto atención a cómo vas acumulando en realidad el resultado de los partidos, pero intentamos ganar todos los partidos que jugamos. La gente a veces dice por qué de visitante parece que es más fácil que de local. Hay que entender que cuando uno juega contra alguien y ese alguien intenta hacer algo. Entonces, nos ha pasado muchas veces cuando la gente viene aquí a nuestra casa, ellos intentan no perder y cuando juegan en sus casas, pues intentan salir a ganar y ahí es en donde nosotros, si somos capaces de hacer un buen partido, seguramente podremos sacar ventaja. Creo que aquí es la muestra quizá de lo que hablaba usted, Nicolás, de su presentación, de su aspecto, de todo eso que podría tener como puntos en contra en cuanto a popularidad.
En cuanto a en forma. cuanto a... Pero Claro, también el porque mensaje, ¿no? el que a mí el dice mensaje como me que parece a mí fuerte no, contra Bucaramanga. Él dice, dice, no me doy cuenta cuántos partidos gano, me dieron el dato. Además porque perdió no con hace una Bucaramanga este lectura. semestre ya. O sea, me quedé pensando, cuando hablamos de Lucas por su academia en España, es superior a la de Leonel. Son distintos caminos, pensaría yo. O sea, no es uno menos Porque válido yo que el miro- otro. Yo miro pues. Leonel. Mira, Leonel, Independiente Medellín, campeón 2009 en la finalización. Campeón 2016, apertura también, con el sí. Medellín. Con el Deportivo Cali, campeón de la Superliga en el 2014. Sí. Con Cerro Porteño, campeón en clausura 2017. Yo creo que el hecho de que estudiemos en un lugar o tengamos una experiencia abstraída de otro sitio no significa que estemos por encima o por debajo de otras personas. No, y le digo una cosa, es el tema anterior, pero lo hilo además con lo que acaba de decir Lucas y también con lo que dijo Jorge, que es muy interesante, muy osorista, ¿no? Que él siempre habla de que es un gran entrenador, ¿no? Osorio dice... Tiene "Yo cosas soy- que yo lo soy un gran recuerdan a un entrenador". Osorio, sí. Sí, yo de todos estos he tenido la oportunidad de ver entrenar a Lionel. Y les digo, qué entrenador. O sea, la manera como entrena. Y 2 días diferentes o 3 días diferentes. No es, digamos, no me quedo con uno solo, porque es que uno también tiene que verlos entrenar varios días. Y lo vi entrenar varios. Y qué manera de entrenar la que tiene. O sea, es impresionante el concepto que le da al jugador, la intensidad, la manera como transmite el mensaje. Y ahora, oyendo el tema de Lucas, volvemos a lo de que él comunica. Entonces, Sara tiene pues unas objeciones que me gustaría oírlas al tal caso. A mí me llama la atención que cuando perdió con Bucaramanga ahorita ya, hace, ¿qué sería? 2 meses más o menos, dijo que el mejor equipo de Colombia era el que le había ganado y que eran 2 equipos muy similares por la manera como se defendían. Y valoró lo del torneo internacional. Valoró mucho eso del Bucaramanga. Pareciera que ahora está muy confiado que va a ganar, ¿no? Con lo que dijo. Y dijo, vamos a aprovechar porque seguramente y vamos a poder sacar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los partidos se empiezan a jugar desde las declaraciones, pero no se ganan desde las declaraciones, Sara. Vea que, Andrés, ahorita, cuando yo valoro la preparación académica de Lucas González, nunca mencioné a Leonel. O sea, nunca dije que Leonel era inferior porque no se había preparado. De ninguna manera, o sea, yo valoro al que... Usted dijo que sí, se al preparó más estudia. que Lionel, eso sí lo dijo. Ah, pero es que es verdad. Usted dijo, Es que no estoy se preparó diciendo más que ninguna Lionel. mentira. Es que eso es cierto, es un facto. ¿Por qué? O dígame cuántas carreras universitarias tiene Leonel Álvarez. Es un facto el que yo estoy tirando. se preparó Aquí no estoy diciendo ninguna académicamente, mentira. ¿quiere Pero te digo Claro, una por cosa, eso, pero es- te digo, Jorge, académicamente. Claro, y Jorge, lo dije, Jorge, Lucas, académicamente. Lucas, jugar en la MLS, jugar en diferentes partes del mundo, eso te da... De pronto, Listo. es que, uy, Dios mío, Tranquilo. 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 Pero es ¿por que, qué a le dice ver, Lucas a Jorge? si Yo una no de las- entendí. Yo soy Jorge, No ¿no? entendí eso. ¿Por qué le dice Lucas a Jorge? O sea, No, el lo que pelo, No, Lo que pasa es que ¿qué se le pareció? yo el hablado. siento que una, Sí, el te lo hablado digo y menos. te lo digo Como lindo. a corazón abierto, una de mis grandes frustraciones fue no haber ido a la universidad. Pero el fútbol me permitió haber ido a muchos países Yo y lo entiendo. y entender cada una de las filosofías del fútbol turco, del fútbol italiano, del fútbol argentino, conocer a los ecuatorianos, conocer a los peruanos, ir a No solamente Bolivia. del fútbol, de la cultura del país. Todo eso me ha permitido nutrirme de tanta información que cuando salto a la cancha y puedo enfrentar a un jugador y conocerlo desde su naturaleza, cuando tú te sientas con un peruano, cuando tú te sientas con un ecuatoriano, con un turco, un croata, un checoslovaco, un polaco, iba a decir la palabra pero no la dije, entonces empiezas a encontrar que tu cerebro y tu naturaleza empieza a crecer de una manera impresionante. Entonces, si bien, te repito, una de mis grandes frustraciones es no haber ido a la universidad y a mis hijas le di... Ah, la tiene otra tiempo. oportunidad. Sí, pero ahorita la dinámica de mi vida no me lo Claro, permite. ya es Virtual. Pero de lo que más me he nutrido es de las culturas y haber podido interactuar con cada una de ellas y entender sus filosofías. Sara, a propósito, No, no, ¿quién yo- se yo está entiendo graduando? eso. Espera, un momento que después se me olvida. ¿Y quién se está graduando ahorita de periodismo? Jaime de la Pava. Ya grande. No, Ya grande. Yo obviamente entiendo lo que me dice Oscar. Leonel de pronto no tuvo el recorrido suyo. Leonel no fue a tantos países como usted, ¿cierto? Pero eso se entiende que tiene una gran preparación cultural
por ejemplo, Oscar Córdoba, al haber estado en tantos países, eso enriquece. Lo que yo estaba valorando es porque el muchacho Lucas González no tuvo la fortuna o la oportunidad de jugar al fútbol, pero eso no lo inhabilita para estar en el fútbol. Al contrario, hay que darle valor que este chico, o este muchacho, o este señor, como le quiera llamar, que no tuvo esa fortuna por X o Y razón, porque no quiso ser futbolista, porque se frustró, porque se era preparó, malo, porque era malo, porque no tuvo la bendición, porque no tuvo la palanca, por múltiples razones. Sin embargo, se preparó al más alto nivel para poder dirigir a un equipo y está como técnico en la primera división. Eso también tiene mucho valor porque a Lionel quizás se le facilitó el camino. Una superestrella del fútbol de Colombia, rápido le dieron un equipo. Este man tenía que mostrar una enorme preparación y hacer un curso y un recorrido por el mundo e invertir mucho tiempo y mucho dinero para prepararse al más alto nivel para que le dieran una oportunidad. Entonces, los dos casos son válidos, Claro, es que los dos caminos absolutamente válidos. Y además Como usted sabe Reinaldo lo- Rueda. Y lo usted está- sabe pasa lo que yo estudioso- yo lo estudioso nunca- que es Lionel, porque es que esa es otra, Oscar. Usted sabe, porque lo conoce más que yo, lo que él analiza Claro, el exacto. rival, el grupo de trabajo Eso es estudio. que tiene, o sea, Y eso es preparación. mire, el día del partido que se pierde, no sé si fue en Medellín, no, en Pasto, les dieron las 3 de la mañana después del partido a él y a su equipo de trabajo y a todos los Mirando cuerpos por qué técnicos. perdió. Que también lo hace Lucas González. Detrás Estoy mío en el convencido partido, que Lucas detrás mío también en hace el partido, exactamente en lo el mismo. partido que perdimos contra Fortaleza estaba su analista de video con su cámara viendo el partido, termina el primer tiempo y pieza en polvorosa, vuela No, para el y camerino Lucas González, a mostrarle téngalo lo por que pasó. seguro O sea, que hace eso o trabajan. más. Porque es que hay técnicos hoy que no Porque hacen, es que ese no, es el- no les es gusta que- eso, ¿no? Es que esa es la exigencia actual. O sea, la exigencia actual no es solo ir a ver los 90 minutos, no. Después del partido hay que verlo 1 y 2 veces y sacar apartados, ir al entrenamiento. O sea, el fútbol de Trabajo élite completo. demanda un 24/7. Y los dos lo hacen. Seguramente Lionel lo hace. Tiene una- con su metodología y también Una lo manera de hace trabajar impresionante. Lucas González. Entonces yo aquí a lo que quiero ir es que desde mi perspectiva valoro mucho a aquel que tiene que ir a la academia para poder meterse en el mundo del fútbol, porque eso no es fácil. Empezando por el menosprecio que hay, que si no jugaste, no sirves para, ya te miran como un bicho raro. Y resulta y pasa que no hay Es necesidad que la mayoría de haber jugado para ser un gran sí. entrenador o para ser una La- persona la- apta y capacitada. La mayoría de técnicos sí jugaron, entonces se sienten diferentes. Porque es lo más lógico, claro. Pero no la todo el mundo. Pero hay tiene otros esa- que no en Colombia. Mi Jorge Luis Pinto no jugó. Exacto. Juan Carlos Osorio jugó muy poquito, o sea, no como para decir que fue. Y en el mundo hay casos. Mourinho era Bielsa. Mourinho era traductor. Claro. Esa es, Traductor. Lucas González es Bielsa, ese Vilas ejemplo. Boas. Vilas Boas. Es ese ejemplo y esa inspiración para muchos chicos que dicen yo quiero ser entrenador de fútbol, pero yo nunca jugué por X o Y razón. Pero bueno, ahí está, que sí se puede llegar Pues, siempre y claro. cuando usted se prepare al más alto nivel y con una alta exigencia. De acuerdo, de acuerdo. Mire, es un tema complicado. De hecho, con la producción se pone el ejemplo de Leonel Álvarez y Lucas González, porque justamente son los que se van a enfrentar mañana, recordemos, para definir, ¿por qué El no?, lo que partido. podría ser este cuadrangular. Pero ustedes están opinando aquí en las redes sociales de F90 y esto es lo que está diciendo la gente. Por ejemplo, Santiago Sepúlveda dice, el mejor DT hoy día es Alfredo Arias. Con su manejo estratégico y anímico logra tener el mejor equipo del fútbol profesional colombiano. Vea, aparece Jorge Fajardo y nos dice, estoy de acuerdo con Diana, nuevos nombres y un aire nuevo. Restrepo, ¿qué tan culpable es de la caída del DIM? Pregunta el hombre. Manuela Hernández dice, no hay comparación. Leonel Álvarez ha sido el entrenador más relevante en este torneo. Su experiencia dentro del campo le da una ventaja sobre los demás. Juan Pablo Romero. Los únicos técnicos que saben ser campeones son Restrepo y Álvarez. Por la actualidad, Lionel es el mejor. Tiene pergaminos y eso desequilibra en la discusión. Claro,
digamos que algunos de los televidentes hablan también de los títulos. O sea, usted es bueno si usted tiene títulos, que seguramente es un respaldo en su hoja de vida para ser contratado en otro país o en otros equipos mucho más grandes que, reitero, Oliveros. Oliveros tendrá que demostrar también o llegar a finales o seguir haciendo lo que está haciendo para poder llegar a un equipo mucho más grande y validar lo que está haciendo en apenas 38 años. Pero... Pues Diana, Comesaña, a mí siempre me pareció un buen técnico Comesaña. ¿Y cuánto se demoró él en ganar su primer título? 13 años. 13 años le tocó a él remar para ganar su primer título. Claro, es que tampoco es... Eso no tampoco es tan fácil. Soplar y hacer Exacto. botellas. Exactamente. Y Eso, para eso mí, tiene sin su los títulos, ciencia. no- ¿Y cuántos ha ganado también? También, También exacto. creo que ganó que 2 o 3. Pero también, ¿sabes? A eso hay que sumarle es Creo que los, 3 con los Dios. jugadores que has formado. También, exacto. Es que mira, cuando voy otra vez multa para mí con Vicente del Bosque, que fue lo que me pasó con el marcador de punta derecho. Soltó a Luchescu, A y Luchescu, agarró ahorita a Vicente del a Vicente Bosque del y Bosque. no lo suelta. No, me pasó que estamos ahí, el marcador de punta me da la espalda, y me da la espalda, y yo trataba de salir con él y me da la espalda, entonces ya entendí que no le podía dar el balón. Entonces le digo, mister, tenemos que a enseñarle a perfilarse para que me reciba. Y me dice, Oscar, vamos hombre, se gana 700.000 euros. Y le tengo que enseñar a perfilarse. Y es claro, es como si tú estuvieses en un hospital y tener que traer a un médico y enseñarle a hacer cirugías. Entonces, acá en Colombia se le valora mucho, y lo digo desde ese punto de vista, a un técnico como el del Junior, donde ha sacado a los Teo, ayúdeme con tantos nombres que... Uy, muchos. ¿Comesaña? Comesaña. O sea, un grupo de jugadores. Entonces es lo mismo que me pasaba con Mackenzie, Portela. Pacheco. Chalá. Con Portela todo el mundo Chará, hablaba de los Vaca, arqueros de Vaca, Portela. Vaca. De los arqueros de Portela, y nadie hablaba de los marcadores de punta que sacó, de los volantes que sacó, de los centrodelanteros que sacó. Son técnicos que se dedican a formar jugadores y también a ganar títulos. Mire, Comesaña, para contarle a los televidentes, 3 títulos. 3 títulos. Tres títulos de liga con Junior. O sea, lo ganó con Junior, una copa también y una Superliga. Y ha sido técnico, o fue, porque yo no creo que vuelva ya el 7 profe, fue técnico, no solamente de Junior en 7 o 9. Creo que fueron... 9, creo que. Creo que fueron 9. Julio 9. Ojo, creo que fueron 9. Fueron 9. Creo que Julio Y décimo aparte nunca de eso llegó. fue técnico del Independiente Medellín, fue técnico del Deportivo Cali, técnico De del Santa Santa Solo Fe, ganó con fue Junior. técnico del Pereira, del El Cali, ya dijimos. Cali. ¿Y en Argentina dónde fue que dirigió? Colón. En Colón también. Dirigió Colón, o sea. Exacto, y solo los Y es títulos buen llegaron técnico. con Junior. Muy buen Muy técnico. buen técnico. Muy buen técnico. Muy bien, esto es con respecto a los mejores técnicos que seguramente lo veremos en la final, si es que gana títulos, si tiene mejores resultados o el proceso continúa, que a veces también eso dice si es bueno o malo lo que ha venido haciendo. Hablamos ahora de divorcios, no sé por qué quiere hablar de divorcios. Pero es él. que, pero. Ya no, No, es no suficiente. sé, es la continuidad. ¿Quién tiene Yo ya qué no experiencia? quiero- yo ya Es- no quiero saber más de divorcios. ya. ¿Quién tiene qué experiencia? Es la Levanten la mano, continuidad. Dice y Esto es como, pregunta. esto es que como una intervención. Tres como- Dice y pregunta la producción, ¿qué divorcio resultó peor? Uy, a ver, el de. El ¿quién? de Nicolás. El de El de Diana, Nicolás. el de Nicolás o el de ¿El Andrés. suyo? Para mí el de Nicolás. Mire, Baba con Independiente Santa Fe o Gandolfi con Atlético Nacional. Comienza usted que usted quiere hablar de los Pero divorcios. peor en qué sentido, es que me quedé pensando. ¿Peor Pues para quién? para Peor mí, para los entiendo... equipos, para los equipos. No, entiendo Fue una para los segunda equipos, juventud, porque o en sea, este momento en los términos dos de están en divorcio fue- cuadrangulares y ninguno de los dos tiene altas probabilidades fue de llegar fantástico. a la final. ¿Y cómo terminó Santa Fe? ¿Cómo termina Nacional? Que me parece que con Diego Arias ha tenido un poco más de resorte que el mismo santafénico. Pero para Baba fue un divorcio, digamos, como Benéfico. de crisis de los Sí, 40. pues digamos, cambió- para hablar de los divorcios normales, ¿no? Se cayó parado. Sí. Como en las crisis de los 40, a mucha gente le pasa. El tipo se divorcia de Santa Fe, deja enguesadísimo a Santa Fe, como a veces pasa en los divorcios también, que alguien queda enguesado en los divorcios. Porque les deja a Meli y a Sosa. Fue como Brad Eso- Pitt. eso ya es, Brad Pitt pues. dejó a Jennifer Aniston y se fue con Brangelina. Eso es con un, Angelina. Eso es un huesazo. Ya los dejó ahí medio envainados. Y se fue a Cerro Porteño y quedó campeón. Cayó parado. Claro, entonces el tipo, mejor dicho, no recuerdo a alguien que le haya sentado mejor un divorcio. Santa Fe porque le pasó estamos- lo de Jennifer Aniston, estuvo muy triste. Claro, le tocó llevar como la carga negativa en ese caso del divorcio, por ejemplo. Pero yo no sé si con Baba Santa Fe hubiera repetido el Exacto. título.
Pero yo no sé. No lo puedo imaginé. asegurar. Claro, pero Bava tiene el mérito de que ganó el título. O sea, ganó un título. Eso ya. Sí, pero no Lo ha deja en un garantizado. lugar en la historia. Pero los dejó clasificados, Jorge. Claro. Y el equipo sí clasificó y ahí dio en el cuadrangular, pero un equipo que ya estaba reventado. Pero con tampoco jugadores es que haya cambiado ya, exacto. mucho. O Pero sea, es el que- divorcio no cambia O sea, a pero es que Santa Fe. Bava era el se novio, fue, Bava Santa era- Fe no estaba fenomenal. Pero Bava era Santa el Fe novio estaba que no ya... querían los papás. Santa Era Fe el estaba novio que no querían los rengueando, papás. Estaba rengueando. Porque todo el mundo la pachoneta le ganó 7-1 en Envigado. Ay, ese es el Diana se equipo. alcanzó a Así emocionar. juega. Y cuando llega Bava, era el novio que no querían los papás. Entonces el tipo pierde 6-1 con Alianza, que es más o menos como cuando el novio llega a la casa de los suegros Pero ya había y se clasificado el rasca equipo. y se vomita encima de la mesa. Pero ya había Entonces, clasificado. este tipo no va a poder, este tipo no se puede casar con mi hija. Pero no ya se había puede casar. clasificado al equipo. Qué error de ejemplo. Y el tipo de pronto A mí me termina a uno le puede campeón. pagar es que el que se emborrache sea el suegro, ¿no? Ah, no, pero ahí ya a uno le toca, más bien uno baja cambia la de, cabeza. de rumbo. Bueno, pero ahí, pero ahí le ahí fue Santa mejor Fe, a Bava. claro, Borracho y claro, terco. claro. El divorcio, digamos, queda bien Bava porque va y gana con otra. Claro. Pero Santa Fe, para mí, tampoco es que haya quedado en la ruina, ni le quitaron la casa, ni el carro, ni la beca. Santa Fe Le dejaron venía a Mel jugando... y a Sosa, ¿no? Santa Fe venía pero jugando igual- regular. Exacto, Y no terminó cambió. regular, no De cambió. acuerdo. cambió. Sí, pero de eso acuerdo. Y lo refuerzos de mismo, Santa Fe y lo tienen mismo razón. Claro. con Gandolfi. Venía con la tusa Venía interna. en la es decir, olla ya y Nacional sabía está que en la olla. se podía ir en cualquier momento lo que y no iba a pasa es cambiar que nada. uno es un divorcio, digamos que obligado, y el otro es provocado. Para mí es obligado porque le salió una mejor oferta a Bava. Entonces, pues Y él, porque se fue. él aprovechó y se Al fue. otro lo echaron. Al otro lo sacaron. Entonces es como el suegro de Nico que le dijo, no, váyase hermano, vaya, usted no sirve para mi hija. Me pasó Algo un así, par de veces. Algo así. Yo creo que en ambos Sara. casos lo que queda en evidencia son las dirigencias, ¿no? O sea, bien sea porque fuera provocado o por la situación que fuese, al final los directivos en equipos grandes no son capaces o no tienen, digamos, o no se quieren arriesgar a tomar una decisión rápida justamente porque son ellos los responsables de esa decisión que tomaron. En el primer caso de Bava, llega de alguna manera, sí, sale campeón, pero tampoco en este semestre estaba convenciendo y Gandolfi de antemano, yo siento que no tenía los títulos y la espalda para sostener un mal periodo en Nacional. Entonces lo que estamos viendo es el resultado de equipos que evidentemente no andaron bien en esa primera fase del semestre y luego la decisión de dejar a técnicos de la casa un poco para que se hagan cargo de esa responsabilidad grande, que intenten manejar un camerino que conocen, porque ya Pacho lo conocía, porque Diego Arias era de la casa, pero en el fondo creo que no se les puede exigir de la misma manera que a cualquier otra persona que haya sido contratada para estar en propiedad. Y obviamente Diego Arias llega con esa capacidad de llegarle a los jugadores, de generar un cambio anímico, energético en ese momento, pero que en fases definitivas, obviamente ya la toma de decisiones se va complicando, la dirección de campo se va complicando, y es lo mismo que le ha pasado también a Francisco López. Ahora, sí, Sara, Que me parece interesante además que Francisco López va a seguir siendo ese enlace, ¿no? Y ojalá Diego Arias lo fuera en Atlético Nacional, porque sí creo que conocen muy bien lo que hay adentro. De hecho, hoy Repeto lo mencionó en la rueda de prensa, ¿no? Que con él es que está haciendo el análisis de lo que hay y lo que faltaría traer. porque hablamos, y Sara hablaba de las decisiones que tienen que tomar a veces los dirigentes con los entrenadores. Y, por ejemplo, lo que pasó con Nacional, para mí es como la novia a la que no le calza ningún novio. Entonces, por ejemplo, cuando llega Repeto iba de Sin vómitos, por tercero. favor. Repeto iba de tercero. O sea, el novio llegaba temprano, llegaba en su carro, saludaba de beso a todo el mundo en la casa, queridísimo, pero a nadie le gustaba. No le caía bien. Así el tipo fuera un tipazo. Pero Lo- porque en el lo fútbol echaron. el estilo, la Rápidamente. idea, la identidad juegan Claro, a también. eso voy. Exacto. Llega Juárez, que es el novio desabrochado, que llega Borracho. con un carro oliendo eucalipto, pero, Pero es sin- divertidísimo pero y sin le mama gallo a sin todo el mundo. Y listo, la sacó del estadio. Entonces, y queda el recuerdo como, mija, pero usted para qué le terminó Efraín, que era divino. Y llega Gandolfi, que es un tipo más serio, que tal vez no tiene tantas concesiones, como que no le quiere caer bien a los suegros tampoco. Y ahí el tipo se gana. No le importa. Pues no le importa, el tipo dice, esta es mi idea, yo soy el novio suyo", y de malas. Y resulta que hay otros factores en el caso fútbol, pues que son las relaciones con los jugadores, que con Juárez eran muy buenas, que es cuando usted tiene una buena relación con sus suegros, todo está muy bien. Cuando usted tiene una relación mala con sus suegros, en este caso con el plantel, va a ser tan difícil Lo dijo como si usted Álvaro tiene Angulo una acá. mala relación. Lo dijo con- Álvaro Angulo Claro. acá ya fuera de Nacional, que son palabras que tienen mucho valor y reflexión.
el técnico Juárez se hacían matar. Exacto. Por Gandolfi les valía 5. Les valía 5. Como el tipo también le valía 5. Hagan ustedes lo que les toque y yo hago lo mío y listo. Y listo, No sale. había esa conexión, no había esa conexión. sinergia, esa energía ahí. Cada quien por su lado. Oscar, con respecto a esos divorcios, ¿quién salió peor ahí o cuál fue peor? ¿El de Nacional o el de Santa Fe? Lo que pasa es que a mí me parece que Nacional tenía más nómina y hay que dejarlo que se desarrolle el final del torneo. Arias es un chico que viene en ascenso, que tiene la oportunidad de ir creciendo y le tocó coger un Ferrari a toda velocidad en la última curva. Y eso no es fácil para cualquier técnico. Cualquiera diría, es que con esa nómina tiene que salir campeón. No, pero también hay que manejar esa nómina. Vuelvo a lo de Vicente del Bosque. Sí, por favor. A ver, Pero la lateral no. Por favor, No lo estoy soltando. No, porque es que a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo no va a salir campeón con ese Real Madrid? Pero también hay que manejar ese camerino del Real Madrid. Hay que tener una... Hay que tener una inteligencia emocional para poder agarrar a esos jugadores como Zidane, como Figo, y ponerlos a caminar de la forma que los puso a caminar para sacar un título. De pronto me estoy equivocando en los nombres, No, pero soy malo. pero puede ser un error dirigencial. Yo creo que para un equipo determinado escoger un perfil de entrenador que tal vez no case con esa idea, que es Que el ejemplo que vea pone que Oscar, es Nacional- como Carlos Queiroz en el Real Madrid. Nacional iba- Carlos Queiroz en el Real Madrid no va a funcionar jamás. Claro, porque pero- es un tipo que pero quiere mire, imponer su idea frente a los individuales, A Nacional, que son los jugadores. A Nacional, cuando se va Gandolfi, Nacional estuvo a punto de contratar, ¿cómo se llamaba el que estuvo en Puebla, el argentino? De mano dura. ¿Bustos? Pablo. Ay, no, ¿Cuál? ¿Cuál? Puebla? ¿Bustos? Sí, Pablo Guede. A Pablo Guede. Ah, Pablo Guedes. Sí, Nacional sí, tiene estuvo razón. a punto de contratar y Pablo Guede era porque en su momento se pensó que se necesitaba una mano dura Claro. con determinados jugadores. Entonces iban a traer a Guede y en las investigaciones se dieron cuenta que Guede le vale 5. Usted hace esto así Y de malas, punto. de Y de malas, malas. que hace Si no así. le gusta, vaya y mire a ver qué hace y aquí yo sigo. Y si me echa, me vale 5. O sea, un tipo autoritario y un tipo de mano dura. Y terco, digamos, Y en el sentido de claro, que su método dijeron, es primero. de pronto esto se vuelve un zaperoco acá, esto se Claro. alborota el avispero, esto aquí vuelan zapatos y puños, perros y gatos, No era el dejémoslo momento. quieto. Y entonces le dan eso a Arias, que Arias es un muchacho que respeta y venera a los futbolistas, que no tiene tanta autoridad. Casi que todavía es que es futbolista. par, él que es es todavía- par. Claro, es que es Es muy que me par. sorprendió muy sobremanera bicho, que haya dejado a Cardona en el A banco. Cardona. Después de No 10 es partidos, fácil. ¿no, Oscar? No es Después de fácil. 10 partidos donde después de cada partido le decían, Le oiga, ya no más pedían y con le Cardona, pedían. ya no más con Cardona, Cardona ya lo no más con demostraba. Cardona. Y Cardona jugaba hasta que un día dijo, bueno, hagámosle caso a ver a qué dice la gente, A ver, ¿qué dejemos a pasa? Cardona afuera. Pero eso fue lo que pasó y Nacional enderezó el camino y se metió a las finales, pero lo que dice Sara, ya cuando hay que mostrar autoridad, carácter, capacidad, pues en estos 2 partidos ante Junior, esto no ha terminado, pues no la mostró, porque hizo apenas 1 y está eliminado hoy. Sí, en el duelo directo Esa es la- perdió. Claro, porque cuando le tocó con Unión y con esos equipos eliminados, pues ganó y bueno, no tiene mucha ciencia ganarle a esos equipos, pero era en las finales que se le iba a medir su capacidad, su categoría, su estrategia, su manejo de grupo y toda la cuestión, y hasta el momento pues no. Jorge, no dio. y esa medición, digamos, que tenía durante los cuadrangulares iba a ser también un reflejo de lo que viene posiblemente en Copa Libertadores, que realmente es donde dicen los hinchas y los cercanos a Nacional. Por eso a Nacional ya está buscando técnico. A Nacional Y se está le hablando mide con es en técnicos. torneos internacionales. Y después de el divorcio y la tusa viene otra vez la alegría, el amor, y así es como está Independiente Santa Fe el día de hoy, porque ya se presentó a Pablo Repeto como el nuevo técnico cardenal. Ya tiene técnico, Ya tiene pensando novia, justamente, sí. ya tiene nueva novia. Más bien la está ilusión, se feliz. renueva la ilusión. Exacto, sí. Están felices, están en el parece un idilio buen de amor, entrenador. que es precioso Santa Fe, ese sí, me momento. gusta. Copa Libertadores, también pensando en eso. Lo apruebo, El, Basta con el que digamos esto y presidente queda de último. eliminado. lo elige, no, por favor. Bueno, sí, igual, no pasa nada. Mire, aquí está el nuevo técnico de Independiente Santa Fe, al lado también del presidente. ¿Qué fue lo que dijeron? A mí me gustan los equipos intensos, con velocidad.
si es posible en todas sus líneas. No necesariamente, pero sí es posible, sí, en todas sus líneas. Creo en eso, en el fútbol moderno. Me gustan jugadores que por banda, con 1 contra 1, laterales que vayan al ataque y tomar protagonismo, ¿no? Dentro de lo que se pueda, siempre intentar tomar protagonismo. A veces puedes, a veces no, porque también el rival también quiere tomar protagonismo y a veces te deja, a veces no, pero vamos a intentar eso, ¿no? Un equipo protagonista que juegue en campo rival y que sea intenso a la hora de jugar, y ni hablar que para poder jugar hay que recuperar rápido también. Sí, cuando llegas a un equipo con la historia y un equipo grande, tenés que apuntar a todo. Eso no es que nosotros vamos a elegir un torneo en el comienzo. Después, bueno, si vos vas avanzando, hay un torneo que es internacional, que es la Copa, que si a cualquiera le preguntan que preferís ganar el campeonato local o la Copa, elegir la Copa, eso está claro. Entonces, bueno, si en la medida que nosotros nos vayamos ilusionando, si el equipo nos ilusiona y vemos posibilidades, quizá en ese momento ahí podemos tomar la decisión de priorizar una cosa o la otra. Pero en primera instancia vamos a encarar todo con el máximo para poder lograr todos los objetivos que tengamos enfrente. ¿Qué es lo que buscamos? Jugadores que quieran venir. ¿Sí? Hasta ahora hemos llamado a algunos jugadores y varios nos han manifestado que quieren venir. Ya llegaremos, todo ha sido a solicitud del profe. Como es costumbre, traeremos los que él pida y en la manera que podamos. Hoy podemos decir que hemos adelantado varias conversaciones, de las cuales nombres no vamos a dar ni posiciones vamos a dar, porque vamos a respetar la nómina que está en este momento. Estamos respetando al profesor Pacho López para que él termine el trabajo que inició una vez abandonó el profesor Bava. Entonces, en eso debe tener la tranquilidad nuestra hinchada. Incluso vamos a salir a vender los abonos, porque eso nos da más tranquilidad, de acuerdo al movimiento que haya, pues para comprometernos y poder conformar una nómina importante, que es lo que queremos. Bueno, pues otro técnico uruguayo se une a las filas de Independiente Santa Fe, recordando así rápidamente que haga algo diferente, digamos, tiene una hoja de vida diferente, pensando en Sanguinetti, pensando en Repeto, en Peluso. Pero Peluso, Peirano. exacto, Peirano, sí. el mismo Peirano, Gregorio Pérez. Pérez. Mira, aquí tengo a Que lo llevó a Repeto, una que final. llega Bava. Bava. Alfredo La Arias. escuela uruguaya le viene bien a Exacto. Santa Fe. Alfredo Arias también estuvo ahí, Que pero sí Alfredo recuerdo Arias no le fue mal en Santa Fe, lo que pasa es que se fue y dejó tirado al a equipo. Gregorio Pérez Claro. y a Sanguinetti, que fueron realmente de paso. Bueno, No, a no sé, Gregorio pero Pérez. Gregorio Pérez llegó a la Gregorio final. Pérez, claro, Gregorio claro. Pérez le Muy bien, ese equipo costó jugó la muy bien, final no pudo contra Lo condenó Millonarios. perder la final con Millonarios. ¿Sanguinetti dónde es? Argentino. Uruguayo. No, Sanguinetti No, es... lateral de Gimnasia Esgrima La Plata, Sanguinetti es uruguayo, toda la uruguayo. vida. Sí, claro. El mismo que fue Sanguinetti es técnico de uruguayo. Bucaramanga. Sí, claro, uruguayazo. Pasa es que jugó en la Argentina. Claro, es que ese man Entonces la jugó gente Yo lo lo mucho confundí relaciona. con Cardetti, porque después llega Cardetti, pero Cardetti sí es Permítame argentino. buscar acá. Guillermo Sanguinetti, lateral de Y Gimnasia. este técnico, Sí, es uruguayo, sí, a mí sí. este técnico para Santa Fe me gusta. Con San porque Esteban Ortiz y además Dopazo conoce era la la altura, defensa. dirigió Exacto, en Independiente conoce a del Valle, dirigió en Colombia. Liga de Quito, Claro. sabe cómo jugar, sabe hacer equipos. A Nacional le ayudó muchísimo, así lo desconozca el señor Fermani, a construir un montón. el equipo tricampeón. Marino y Nestroza, ¿quién fue el que se lo A encontró? Tecillo, quien lo Tecillo, trajo, sí. y a varios de esos jugadores. Pasa que el señor Fermani lo desconoce a él y dice que se pone todas las medallas él. Pero bueno, allá ese es problema Sí, de tienes ellos. toda la razón, es uruguayo, Topo Sanguinetti. Pero repito, Selección y es un uruguaya, técnico, ha llegado a final de Libertadores. Sí, también. Claro, por Campeón eso. en Ecuador. Es un técnico con muy Liga de valioso. Quito, sí, Muy ese valioso, técnico, Repeto. Santa Fe, Sara. a los que bajaban caña, No. Santa Fe se ha hecho aún muy Buena muy movida de acuerdo, Méndez. de Muy acuerdo. buen También, movida. también Sara- dependerá de los jugadores que le traigan, porque es que una Ah, Copa sí, Libertadores siempre lo hemos dicho, luchan todo otro un año nivel. los equipos colombianos para llegar a un torneo internacional
internacional y no se refuerzan como debe ser. se deben con reforzar la esa plata mitad que de año, entra ¿no? ahora en Copa Libertadores. Pero de entrada deben le metieron aprovechar buen eso. técnico. Sí, Completamente, buen técnico completamente le de acuerdo. metieron. Pero Sara, de cara a lo que es 2026, ¿sí genera optimismo la llegada de Repeto a Independiente Santa Fe? Yo creo que más que la liga local, que seguramente va a ser una tarea, es Copa Libertadores. Sí, yo creo que de antemano, como ustedes mencionaban, la hoja de vida, yo siento que es un técnico que conoce bien el fútbol sudamericano, ha estado en Olimpia, en Santos Laguna, en Liga de Quito, en Independiente del Valle, es decir, conoce bien el fútbol y conoce el fútbol colombiano porque estuvo en Atlético Nacional. Y luego lo que ustedes mencionaban sobre ser uruguayo, yo sí creo que hay una especie de identidad en la personalidad uruguaya que se identifica con lo que el hincha siente que es Independiente Con Santa la Fe. historia de Santa Fe. Entonces creo que ahí hay Con el un buen estilo. punto a favor. Sí, y como La lo que quiere competitividad. exactamente, esa personalidad, esa competitividad, siento que se busca desde ahí. Y es un entrenador, digamos que con una buena hoja de vida. Sobre lo que se espera del 2026, él fue claro, si bien no quisieron hablar de nombres, ¿no? Por respeto a la plantilla actual, sí él fue claro en que están buscando jugadores de las características de lo que a él le gusta, que fue muy claro, ¿no? Velocidad, intensidad y juego por banda. A él no le gustan los extremos a perfil cambiado, le gustan extremos profundos, mucha velocidad. Yo no creo que vamos a ver un Santa Fe, y eso es el Santa Fe que uno identifica, ¿no? No mucha elaboración, no mucha construcción, sino un protagonismo, como él lo llama, mucho más desde esas características de desequilibrio, incluso juego directo y pelota quieta, que es lo que se habla de Santa Fe. Entonces, en términos generales, siento que la elección sí encaja con lo que se busca en Santa Fe, obviamente para competir en la Copa Libertadores, y lo hemos dicho y lo mencionó Felipe Luis y se ha dicho en innumerables oportunidades, se necesita inversión. Se necesitan nóminas y calidad de jugadores que puedan estar ahí para la toma de decisiones y demás en contextos que son bastante complicados y diferentes a los de la liga. Y pues en términos de inversión, Santa Fe nunca ha sido un equipo que se caracterice por hacer, porque además el presidente siempre Romper el habla, mercado, exacto, Santa porque Fe habla de nunca rompe responsabilidad mercado. económica siempre, ¿no? Y financiera. Pero en general siento que es un buen inicio de proceso dentro de un proyecto que encajaría con lo que es Santa Fe. De acuerdo. Claro. A ver, yo creo que va a ser muy importante la inversión, seguramente porque no creo que sea un técnico barato. No, No, creo que sea un técnico barato, más para barato, nada. exacto. Entonces, la primera Pero está inversión bueno, ya ¿no? está hecho. Sí, sí, de cara, y creo que tendría que estar el hincha de Santa Fe contento con la primera inversión que se hace. Pero eso tiene que ser respaldado también con un equipo. Cuando él dice, el presidente específicamente, queremos jugadores que quieran venir, tampoco es que quieran venir. Al técnico, con las exigencias que dice Sara, necesita ciertas características para que puedan ir a jugar. Y creo que ahí Es que la ese- búsqueda debe estar Ese que quieran venir es peligroso. total. Porque que quiera venir, le doy un peso. No, pues yo no valgo. No, yo quiero pues, ir a Santa Fe, sí, pero, pero- un peso no valgo, yo valgo 2 Pero pesos. No También- pago los recibos con aplausos. claro. Eso es, porque el que quieran venir también es sí, hágale, yo voy a Santa Fe, ¿me da 5 pesos? Sí, yo le doy los 5. No, yo quiero ir a Santa Fe, pero hay 2 pesos nomás, no, yo valgo 5. Claro. Ahí es que Méndez es muy hábil ¿Sabes qué? en la También- declaratoria y en la narrativa y va tirando esas vainas. Entonces, claro, a la gente el primer impacto, sí, claro, gente que quiera venir. Que tenga identidad, Que ¿no? tenga No venga identidad, que se Pertenencia. mate por estar acá. Pertenencia. Y sí, hay gente que Tiene quiere que ir, ver pero también si vale con- 2.5, no le ofrezca uno porque vale 2.5. Tiene que ver también con la salida de Santiago Mosquera, es lo que uno relaciona inmediatamente porque es un ¿Ha hecho un jugador puyazo? que... Sí, yo lo siento de esa manera. Es mi lectura de ese mensaje de jugadores que estaban en Santa Fe, que no hicieron renovación porque justamente ya no le alcanza el presupuesto a Santa Fe para retenerlos y dicen, no, que quieran estar acá, es que se queden con el presupuesto que existe en Santa Fe. Repeto, para Santa Fe, ¿cómo lo ve usted el otro año? Sí, a mí me gusta ese técnico, tiene mucha historia, tiene un gran recorrido, es un hombre muy calmado, es un hombre que sabe, que se nota lo que él habla de fútbol, es un hombre que quizá en Atlético Nacional no le fue bien, aunque no iba mal, tampoco mal, Iba bien. A él no lo dejaron. pero fue más acuerdo. porque no les gustaba su estilo. Yo pienso que desde ahí eso se lo transmitían y eso se notaba y él estaba también indispuesto. Pero él está a gusto en el fútbol colombiano, que creo que se quedó, Luis Arturo nos decía, Él vive aquí. que se quedó en En Colombia. Medellín, él vivía en Le Medellín, gustó sí. mucho dirigir en Colombia y yo pienso que puede ser una muy buena apuesta en un equipo que él
el técnico, el dueño, el doctor Méndez, él siempre ha respaldado a los técnicos. Él siempre ha sido un hombre que no le gusta llegar y decirle a un técnico se tiene que ir punto, Sí, eso es porque verdad. por sus resultados No es cortacabezas. Es una junta directiva, empezando por él, que siempre no reemplaza a los técnicos, sino que les da mucha autoridad, les da mucho poder. Al mismo Pacho le dio eso y sigue. Creo que con el único que no tuvo continúa paciencia, el proceso. pero con toda la razón, porque le fue muy mal, fue al Pato Camps. Bueno, pero es que Por eso digo, es que con fue toda la terrible lo de razón. Camps. Por eso digo, Pero con él, toda la él razón. no lo había traído, creo. Él llega Lo y trajo, ya creo estaba, que lo Carreño. trajo la anterior. Lo trajo esa Carreño, lo trajo. Ok. Sí, Exacto, sí. y ahí Pero es cuando siempre- él asume y dice... pero hay pero los que confianza, trae, hay sí, confianza los en los aguanta, técnicos de Santa Rivera. Fe. Siempre ha habido confianza en los técnicos de Santa Fe. sí, para trabajar. Rivera, los Siempre. aguanta. A Peirano lo respaldó hasta más no poder. En un Peirano momento se muy fue. malo Sí, sí, sí. de Peirano. Eso sí es verdad, y Oscar. hay respaldo. Cuando llega un técnico extranjero y un técnico con experiencia como este, ¿puede cambiar un poco el chip de los jugadores? ¿Cómo recibe el jugador colombiano a este tipo de técnicos? Este tipo de técnico, sí, porque lo mira uno hacia arriba. El problema es eso, cuando te traen un técnico y más cuando, a ver, ¿quién está en una nómina como la de Santa Fe? Rodallega. Si no le traes un técnico por encima de ese nivel, va a ser muy difícil que desde ahí parte ese principio de respeto. Es impajaritable. Respeto, no respeto. De repente. Me Es un mataste. técnico de respeto. No. Y es así. Pablo. Siempre he dicho, el técnico te tiene que generar inspiración, te tiene que llevar y convencer de su retórica, del mensaje que está enviando y convencerte de conocimiento y en el manejo del grupo sobre todo. Y aquí se va a encontrar con tantos ires y venires, viajes, concentración, permisos, y este tipo de técnico es el que está acostumbrado a eso. Digamos que un tema positivo es que ellos hablan que ya han estado avanzando de la mano de Repeto, si bien él empieza a trabajar el 9 de diciembre, que también está bien en términos de tiempo, pero ya han avanzado en conjunto con Francisco López y con la dirigencia para ese armado del equipo. Veremos si ese conocimiento del fútbol internacional, del fútbol sudamericano, sirve para encontrar esos jugadores que obviamente uno no tiene tan presentes en posiciones que sean importantes para reforzar a Santa Fe. Claro, se han dedicado también a hacer renovaciones, han hecho renovación, rápidamente recuerdo la de Mafla, la renovación del mismo Rodallega, la renovación de Frasica, que no he visto también cómo ha sido la evolución médica de él, que fue importante también para la consecución del Pero él título. jugó el último partido. Sí, pero tenerlo completamente tiempo para... sin jugar. Exacto, Por eso, pero ya está exacto. jugando. Sí. Dentro de las renovaciones creo que también es un buen plan el que está haciendo Está Independiente Santa pendiente Fe la de Daniel Torres. y recordemos que Daniel Torres también llega por un año cuando sale de Independiente Medellín, porque la exigencia de él era también tener contratos, digamos que con términos largos. Bueno, pues esa es la bienvenida. Y sabe que me lanza un dato Juan Pablo Sepúlveda, que le fue bien con hombres veteranos, ahora que estamos hablando de Rodallega, porque quedó campeón con Anangonó, que ya era un hombre veterano, 32 años, en Ecuador, y quedó campeón con Gigliotti, aquel delantero que tuvo Boca Independiente en Nacional de Montevideo, que ya tenía 36 años en aquel Además entonces. conoce muy bien la Copa Libertadores y eso, Sabe jugarla. eso no No sé. garantiza que no estamos diciendo no, que va a Santa salir Fe campeón. va a llegar a la final o va a ser campeón, pero el tipo El sabe fútbol sudamericano. qué jugadores necesita para ese jugar. torneo. Y cómo En función competir. de eso, a los fichajes seguramente le va a echar el ojo desde esa perspectiva. Claro. Porque no cualquiera puede jugar la Copa Libertadores. O sea, Y para cumplir competirla. un buen papel. Exacto. Hablamos ahora de otro de los técnicos que está en carpeta. De hecho, escuché cuando empezamos a hablar de Leonel y de Lucas, que no podía ser el mejor porque no había ganado. Bueno, de hecho, es un técnico que ya ha ganado en el fútbol profesional colombiano. Restrepo. Lo de Restrepo, ¿cuál pudo haber sido el error de él en este 2025? Porque llega a la final, pierde la final siendo el favorito y en este momento también era el favorito, tenía el famoso punto invisible y queda rezagado. Queda prácticamente ya por fuera de las posibilidades de llegar a la final. Para Alejandro Restrepo, ganar la Copa, ¿le salvaría el año, el 2025, Nico? Pues es decir, yo no sé si le salva el año, es que también lo que hablamos un poco, él le tocó sufrir una vicisitud que no es poca y es que su goleador se lesiona en un momento clave, ¿no? Es un poco imaginando que eso le hubiera pasado a Leonel Álvarez con Pons.
es otro equipo. Claro. Es otro equipo más allá de las virtudes que pueda tener un entrenador. Uno sabe que Leonel Álvarez es un gran técnico porque a mí me gusta mucho cómo van los equipos de él, pero una cosa es afrontar una final de pronto sin su figura, sin Sambuesa o sin Pons. O sea, evidentemente... Porque al fin y al cabo los jugadores son los más son los que importantes. resuelven son los que en el campo. juegan, sí. Claro, y Fidrisevski Se puede ser muy buen técnico, pero si su figura se le lesionan, chao. Exactamente, o si usted tiene unos jugadores que realmente no son del mismo nivel que el entrenador, pues le va a pasar lo que, no sé, le Y en pasó los dos a primeros Millonarios. partidos donde dio ventaja a Medellín, Y no sin estaba el el polaco, delantero, sí. y sin el polaco, que es un tipo que... Claro, la última fecha está mal. y el inicio de de hecho, no está totalmente Y la bajada de lo Novoa. forzaron. Lo forzaron, corre, no tienen quien haga metamos goles. a No corre bien, no le pega al arco con la fortaleza de antes. Entonces uno revisa eso y uno dice, bueno, le queda la Copa. Medellín era favorito para el título. Lo que pasa es que Medellín ha enlazado, bueno, aquella derrota contra Santa Fe. Y la del año pasado. Entonces, Ya son varias. eso no es tan divertido para el hincha, pero Si la gente está yo sí asustada creo, claro, por la pero- derrota ante Santa Fe y ahorita volvimos a ser favoritos y otra y vez otra perdimos. vez, pero yo sí creo que en ese caso el hincha del Medellín tiene que estar calmado porque es, y alguien, que no sé, Sara, creo que decía eso, hay más certeza de llegar a ganar Está más cerca. con un camino trazado como el que está trazando el Medellín. En algún momento se les va a dar. O sea, no hay que caer en el desespero, que sí puede ser Pero el frustrante, hincha colombiano puede ser no es aburrido. así, es como, ay, no hemos ganado finales, el corten el torneo proceso. colombiano es así. Yo no sé si- Yo no sé si es que sea venga, le digo el una hincha. cosa. Yo creo que el O sea, torneo nos ha acostumbrado, mal acostumbrado a La eso. final de la Copa al hincha del Medellín, si la gana, lo va a poner muy feliz porque se la Sobre ganaría todo a por el Nacional. rival. Por el Claro. rival. Exacto, a Nacional. Pero donde no la gane, Ay, la es otro- frustración es triple. otra en el- Perdimos la Copa con Nacional. Claro. Estábamos favoritos en el segundo torneo y nos quedamos en las dos primeras fechas. Y perdimos una final increíble con Santa. O sea, En casa. es una... Es el, difícil. es el cielo o el infierno. Sí, Sí, sin duda. Es el cielo o el Es un infierno. No hay riesgo. término medio, no hay tierra. sí. Sí, a la pregunta de si salva la temporada, para mí sí, totalmente, porque nadie le desconoce el trabajo a Alejandro Restrepo, nadie le desconoce que el equipo ha mostrado muy buenos momentos de fútbol, ese desarrollo de idea, pero sí siento que la final tiene un peso simbólico totalmente diferente, ¿no? Por el rival, no es simplemente la Copa. Pero si Es se la la gana Copa Llaneros. frente a Nacional y sobre todo porque la otra pregunta era que cuál es el gran pecado, es la capacidad de mostrar resultados en momentos decisivos o de que el equipo responda en momentos decisivos, porque independientemente de las bajas, Nico, que a todos los jugadores, los técnicos les pasa en algún momento, hay que poder barajar esas situaciones complicadas y sobre todo que el equipo no se le ve tan motivado, o sea, el equipo tiene un golpe anímico y me parece que lo importante de estas fechas que restan del cuadrangular es lograr esa curva ascendente de nuevo en términos de motivación, de juego y de pertenencia para entender que esa Copa sí realmente es lo que le puede dar a Alejandro Restrepo esa posibilidad de demostrar que puede ganar cosas jugando a lo que él quiere jugar. Yo siempre he pensado de este Medellín que tiene una buena dirigencia, porque a mí me gusta lo de Raúl, es un hombre muy entregado a su equipo y han logrado pues armar buenos equipos en los últimos años que no se les ha dado lamentablemente, porque también habían perdido con el Junior y con el mismo pues el técnico Arias. Pero yo veo que al Medellín le hacen falta unos 3 capos, 3 jugadores importantes, 2 o 3 jugadores importantes que sean líderes. Yo siento que hay buenos jugadores en el Medellín, no solamente desde su arquero que llegó con tantas cosas bobas a incitar y a provocar, y eso le quitó mucho protagonismo porque él es buen arquero. Muy Aguerre buen es un arquero, muy Aguerre. buen arquero. También me parece Los bueno. uruguayos en ese aspecto, y él en particular es un gran guardameta, pero eso le restó posibilidades. Y después yo me pongo a mirar en las finales lo que significa tener jugadores importantes de peso, jugadores que tengan esa categoría para mostrarse y decir aquí estoy ante la dificultad, ante un resultado adverso temporalmente. Yo no siento que Medellín, o siento mejor que Medellín no tiene ese tipo de jugadores que realmente lo puedan sacar y que le puedan dar ese plus diferente para ser campeones. Lo de Santa Fe. Santa Fe tenía 3 jugadores que son jugadores de una categoría que solo resuelven partido. El arquero Mosquera, Sí. Harold Mosquera Mm. y Rodallega. No llega. Sí. O sea, son jugadores que... Daniel. No, o sea, que resuelven, Daniel no resuelve, ayuda y todo. Pero estoy hablando de un arquero que necesite que el arco esté en 0 porque estamos Lo saca. pariendo y los de allá todavía no han hecho gol y saque dos bolas. Y un tipo que en una
meta una chilena y haga un gol. Y el otro se invente la jugada ante el Cali y se la encarame al portero. O sea, esos son jugadores que ganan solos partidos. Exacto. Y Santa Fe sí los tenía. Claro, en Medellín, Santiago hizo los estoy de últimos acuerdo, 3 Medellín no partidos. tiene, No. Sí. tiene muy buenos jugadores, Buenos jugadores. pero no esos de esa categoría suprema que resuelven. Y eso debería estar en el diagnóstico de Alejandro Restrepo de cara a la dirigencia en estos momentos complicados. ¿Es eso lo que faltó o qué más faltó? Porque creo que ese es el punto. Él tiene la responsabilidad y la confianza por parte de la directiva, pero creo que tiene que ser muy asertivo en encontrar qué fue lo que pasó para que el equipo se cayera en los momentos en los que necesitaba dar resultados. Pero cuando hemos hablado aquí al principio de la conformación de nóminas, para mí Independiente Medellín, por lo que he escuchado obviamente de los conceptos en la mesa, no ha estado rezagado con respecto a otros. No, tenía Obviamente, muy buen tiene equipo. buena nómina. Exacto. Tenía muy buen equipo. O sea, Porque el siempre colectivo hace- se habla de Nacional, de Muy Junior buen en equipo. cuanto a contrataciones, pero siempre está ahí Medellín. O sea, no se puede decir pues que la dirigencia no le contrató y el técnico se quedó solo. Es lo que entiendo de las opiniones que Que se una han cosa dado es la cuando buena nómina y inicia. otra cosa los talentos diferenciales. Claro, y de pronto hasta la misma gestión de nómina que se ha hablado en un determinado tramo de tiempo. Entonces, hay que ver, por ejemplo, y le pregunto a Oscar, ¿podría ser determinante la derrota con Santa Fe en la final? ¿Qué pase en esta final para poder cortar procesos o tendría que seguir Alejandro Restrepo al frente de Independiente Medellín? Nadie duda de la capacidad de Alejandro Restrepo para gestionar su nómina, pero siento que, como están diciendo ustedes, le faltó una figurita, un par de figuritas que le pudiesen dar ese plus que sí tiene, por ejemplo, Atlético Nacional en varios de sus jugadores, de pronto muchos. Sí, también, que a veces el exceso también te Es un lleva problema, ¿no? a tener problemas de digestión, llamémoslo de alguna manera, y a veces la falta te lleva a necesitar esa figura que jalonee al resto desde su capacidad. Seguramente la dirigencia va a revisar dónde fallaron esas fichas claves, y ahora en manos del técnico es motivar al grupo para esa gran final, porque ya el torneo ya fusiló. ¿Le salva el año el título de Copa de conseguirlo? Bueno, primero hay que decir que Medellín no está eliminado, ¿no? O sea, que como bien lo dice Jorge en el tema de cómo describe nuestro torneo, este torneo puede pasar cualquier cosa. Entonces, en una de esas pasa. Por otro lado, sí, porque me parece que el rival es el rival al que siempre se le quiere ganar y eso le genera una satisfacción impresionante al Medellín. Y como, digamos, la tiene muy difícil en la liga ya, pues hombre, cuando no hay pan buenas son tortas. Eso no es ganar la Copa Sudamérica, la Copa Colombia no es cualquier cosa. Ha ganado prestigio, es otro título al fin y al cabo. Y me parece importante, ¿no? Igual Medellín también tiene que sumar más porque está peleando cupo a Libertadores. En la reclasificación. Medellín no se puede echar con las petacas en estos dos partidos. Pero mire lo que mencionaba Oscar sobre cómo Nacional sí tiene figuras, pero tampoco funciona bien. Al final los grandes equipos los hace el colectivo. Cuando un equipo está funcionando bien, cuando Medellín funcionaba bien, ¿quién dudaba de la nómina? Nadie. Nadie. Todo el mundo decía, es una nómina pareja, Y juega pero bien, evidentemente es cuando equilibrado. cuando el funcionamiento empieza a fallar es que usted dice, necesito ese talento diferencial que en momentos en los que no hay ideas me resuelva. Y en el caso de Atlético Nacional usted puede tener muchas figuras, pero si no las acomoda bien en el campo y no logra un funcionamiento sin balón, con balón, va a tener los mismos problemas. Pasa Ahí que está el también es punto. una enseñanza esto, porque las evaluaciones se deben realmente hacer al final. Claro. O sea, nosotros En muchas caliente. veces hacemos evaluaciones en la fecha 7 del campeonato y entonces como Medellín le clavó 4 a la Equidad y 5 al Boyacá Chico y 6 a Jaguares, entonces decimos, no, ya es el super equipo, y resulta y pasa que apenas va la 7ª fecha del campeonato y le clavó 6 y 7 al Jaguar a equipos que son de una categoría muy inferior. Lo de Y como Junior este torneo tiene unas finales Claro, y es tiene diferente. una gran final,
Entonces hay que ser mesurados, no hay que sobrevalorar, no hay que sobredimensionar, porque pasan este tipo de cosas. Que usted pone a decir en la fecha 7, no, qué super equipo. Hubo hasta quien le puso como el PSG, dijo. ¿Qué? ¿Pero ¿Quién? ¿Dónde? Yo escucho a todo el mundo, porque corresponde. Y vea lo que termina la cosa, ¿no? Yo no dije nada. No, es Muy buen bien. equipo, Medellín es buen Aquí equipo. revisamos Le faltó. todos los técnicos de lo que podría ser la final, de cómo están actuando los técnicos en los cuadrangulares semifinales, ya cuando se El acerca Paris la Navidad. Saint-Germain. No. Paris Saint-Germain. Muy bien, muy bien. Vamos a buscar quién fue el que salió con esa ¿por qué joda. ríe si Vamos a trabaja una con él? pausa en FM. Exacto. Pero a mí no me puede dar risa de Carlos. Todos los días en la ¿Quién fue? grabación. Con él Pero a mí no todos me los puede dar días, risa. a mediodía hace programa con el señor que dice eso y Pero le a mí no me puede dar risa. Pero, Vamos a una ríasele pausa. a él. Que yo trabajé con él, Ríasele no a quiere decir él. que no me le ría. Ríasele a él. Explicar algunas cosas y nos va a comentar sobre todo el tema de Wilmar Roldán. Lo hemos visto, lo hemos escuchado y de hecho también la pregunta para ustedes si quieren participar y la pregunta para la mesa. ¿El arbitraje colombiano es Roldán dependiente? Ese es el tema que vamos a estar hablando a continuación, pero primero escuchemos las declaraciones porque estuvo hoy con nuestros compañeros de 360. El tema del arbitraje hoy en día no es solamente en Colombia, en cualquier, uno coloca Liga Argentina, Liga Brasilera, bueno, todo, italiana, bueno, los que somos futboleros seguimos todas las ligas. Y hay polémica en todo lado. Hay polémica en todo lado. ¿Por qué? Porque hoy con la herramienta se desnaturalizó un poco el juego, que todo se tiene que sancionar. Primero. Segundo, hay más información, hay más redes sociales, hay más televisión, hay más cámaras, entonces todos los errores y hoy en día lo que vende es eso, la polémica. La polémica. En estos días estaba viendo yo un programa, hablaron 45 minutos de una jugada. Entonces, muchachos, y yo queriendo, ¿viste? Este partido como estuvo, bueno, hermano, y hablaron si era penal o no era penal. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces le están dando también mucha relevancia al error del árbitro, que no sé, de pronto subirán mucho los ratings de los programas por los errores de nosotros. Pero yo creo que sí, no, culpa de todos, porque la verdad si de pronto se hablara más un poco de fútbol y menos del foco sobre los árbitros, de pronto se podría también apaciguar esa crítica despiadada en contra de nosotros. Y bueno, el arbitraje colombiano está pasando por transiciones. Hay nuevas generaciones de árbitros, entonces tú le tienes que permitir a esos muchachos tener buenos partidos, darse a conocer, cometer errores, que es lo más normal que nosotros tenemos, porque como les dije, tomamos más de 400 decisiones por partido. Entonces, yo creo que estos árbitros nos van a dar buenas alegrías, pero hay que darles tiempo y darles, obviamente, confianza y para que ellos puedan seguir adelante. Porque los árbitros a medida, duran 10 o 12 años. Muy pocos duran 24 años como yo. Muy pocos. Ya tengo el título del libro de Roldán. O sea, La humildad hecha árbitro. Vea, dice que le da mucha relevancia a los errores arbitrales. Señor Tiene Roldán, razón. eso es de parte de Diana Rincón. Quizá si esos errores arbitrales no perjudicaran o no generaran cambios o no influyeran directamente en el marcador de los partidos, quizá en los programas no se le diera la relevancia que se le da, pero es que están Pero hay otra razón, influyendo también en muchas jugadas y en muchos resultados, sobre todo para los equipos. Por eso también siento que se analiza y se revisa al detalle ese error arbitral que se ha cometido. Y si se revisa y si hay tanto Instagram, redes sociales y cámaras, la evolución también ha llevado a que el mismo VAR haga parte del arbitraje. Yo Jorge Andrés. siento que hay veces pasa eso y estoy de acuerdo con Roldán, porque no se ven los partidos, sobre todo desde el plano periodístico, completos. Entonces lo más fácil es para generarla, porque hay jugadas de juego y planteamientos y esquemas que pueden generar polémica. Pero no se ven los juegos al pleno, entonces lo más fácil es coger el clipcito de 30 segundos donde si fue penalti o no y hacer un programa de 40 minutos con eso. O sea, esa es una crítica que yo veo en el gremio nuestro y lo asumo en el gremio periodístico,
que pasa repetidamente y estoy de acuerdo con Roldán. Se le da más relevancia a un error arbitral que hablar del juego, de una secuencia del juego, del por qué se presentó esto y por qué aquello, entre otras cosas porque no se ven los partidos completos, se ven apenas los resúmenes y los clips que ponen allí de las jugadas polémicas. Jorge, Entonces, sí estoy de acuerdo con Roldán. claro, y completamente, no se puede basar en eso, pero cuando usted se dedica realmente a una jugada que a veces... Ok, entiendo que 40 minutos puede llegar a ser mucho, pero sí es porque influye realmente en un resultado. Pero no solamente es la jugada porque son polémica o jugadas- arbitral, influye también en un resultado la No, táctica, claro, yo entiendo la eso, yo prestación entiendo de eso, uno, pero la esos situación errores individual de otro, se están la interacción convirtiendo en entre algo dos, mucho más- la oposición del otro. Los errores se están convirtiendo en algo ya reiterativo. Entiendo que existen errores. A ver, él dice, son 400 decisiones que se toman en el momento, pero de No, esas pero no 400... solamente el tema arbitral, hablo del tema del juego, porque el juego no es solamente el árbitro. Lo entiendo, pero creo que también dentro de la labor Pero pues para usted periodística... analizar un juego tiene que dedicarle los 90 minutos al juego, no el clip de 30 segundos donde si fue penalti o no penalti. Pero y es ahí que nos esos pegamos 30 muchas veces segundos- para hacer una hora de programa Esos y no 30 hablar del segundos aspecto me táctico afectan de también los el otros aspectos. resultado a favor o en contra de determinado Pero no es equipo. solamente eso que afectó el resultado. Y es que eso es lo que no Hay puede un pasar. montón de situaciones y de entiendo este su juego punto. complejo que entiendo su afectan punto. el resultado. Pero La a veces toma de esos errores son decisiones. los que generan la polémica de los cambios o el penalti o el no fue penalti o el fuera de juego. Sobre Bueno, todo porque una los cantidad árbitros tienen de- hoy copialina. Exacto, tiene una Que es el ayuda, VAR. tiene una ayuda, no tendría El por VAR qué es la existir el copialina de los margen de árbitros error. hoy. O sea, es el machete de los árbitros, es la copialina. Entonces, es inexplicable. salvavidas. Pero- Es inexplicable que teniendo esa herramienta de más para que tomen buenas decisiones, siguen tomando malas decisiones. Es porque es un arbitraje mal formado. El O de sea, aquí. yo tomé la mala decisión, Nico, pero tengo a alguien atrás que me dice, oiga, me dice, parce, Diana, se pilas. equivocó, Claro. venga, tenga cuidado, entonces ya es un segundo. Y usted tiene a Maroco que está al lado, Claro, que es el me dice, asistente. "Hola, que le dice, ojo con esto". Ya somos tres. Rafa, Pero los ¿se le tres da muy amarrados, duro? ¿Se le da muy duro a los árbitros? Yo llevo, Diana, duré un poquito más de 20 años trabajando en radio, analizando a los árbitros, porque ya no solamente hablábamos de fútbol como hablamos acá, sino ya era directamente analizando los árbitros y las jugadas. jugadas, claro. Lo hicimos en un programa que primero se llamaba Todo Fútbol, después Carrusel Deportivo, donde analizábamos la fecha con minuto a minuto. Yo tenía que ver todos los partidos y estar pendiente de todas las jugadas. ¿Esto siempre ha sido así, Oscar? Yo quería hacerte esa pregunta. La relevancia... ¿Puedo entrar Sí, aquí? Dale. A ver, lo que pasa es que nosotros como jugadores vemos la diagonal que genera el jugador, el espacio que te puede permitir que entre otro jugador y defina la jugada, Sí. o que le pegaste con borde interno. Ustedes cuando analizan un partido, ¿ven eso también en los árbitros? Sí, claro, también, absolutamente Pero, todo. a ¿A ver, los movimientos? exacto, es que eso es mucho de lo ¿Dónde que se yo- ubica en el campo? Porque, a ver, cuando yo veía a Pedro Zape tapar, entonces yo miraba sus movimientos, cómo iba y cerraba el palo, cómo salía a cortar un centro, cómo sacaba, cómo... Entonces, dentro de esos detalles, yo me iba enriqueciendo. Ustedes como árbitros también ven, te lo digo a ti, ¿cuál era tu árbitro a seguir en la época en la que tú generaste Ejercicio. ese amor por el Sí, el por arbitraje? ejemplo, el mío era JJ Torres, porque pues ya lo vi y después fuimos compañeros. Pero ibas al estadio, es que, a ver, mi cabeza piensa de una manera distinta, ¿no? Sí. Porque yo veo a Pedro, voy a hacerlo transparente. Yo iba al estadio, a mí me tocaba ir a hacer recogebolas. Entonces yo veía a Pedro cómo se paraba en el arco, lo que gritaba, que es lo que hacen hoy día en las divisiones inferiores. Se mandan a esos chicos y se paran detrás del arco y empiezan a entender lo que hace un Las arquero. dinámicas. Exacto. Ustedes al estadio van y ven a JJ Toro Torres, y Torres, A cómo Chucho hacen las Díaz, diagonales, completamente. los gestos. Seguramente si hubiese sido otra época y yo hubiese tenido que ver a Roldán, yo no había sido árbitro. O a un árbitro de los de ahora, yo no había sido árbitro. Porque los árbitros, lo que dice Nicolás es muy cierto. Los árbitros de ahora son demasiado flojos. Los árbitros físicamente son mejor preparados porque se preparan muy bien. Las exigencias de FIFA en eso son mayores. Pero los árbitros ahora no se preocupan por tantas cosas y no tienen el manejo que nosotros teníamos en la época e inclusive los árbitros anteriores a la época mía, donde tenían que dirigir en liga. Muchos partidos, desde niños, juveniles y un torneo que en Bogotá se llamaba Marcas, y ahí era donde uno aprendía, Marcas, claro. en el potrero. Ahora esos árbitros
que entre comillas son profesionales, ellos no van al potrero, ellos no dirigen absolutamente nada, entonces van a ensayar directamente en el partido profesional y tienen la fortuna, como dice Nico, que ahora tienen el VAR y con el VAR tienen la oportunidad, Andrés, de cambiar su decisión y se equivocan, entonces uno dice en manos de quién estamos. Entonces él dice que hay renovación, sí, hay renovación, pero renovación en la parte técnica. ¿Cuánto hace que estamos pidiendo que el señor Imer Machado, no solamente los instructores, no solamente los analistas, los técnicos, los dirigentes, el único que no ve es el presidente de la Federación de Fútbol, el único que no ve es el Comité Ejecutivo de la Federación, que todo el mundo pide a gritos que el señor Imer Machado hace malas cosas? Llevamos 2 mundiales sin árbitros. ¿Y qué pasa? ¿La culpa es de quién? ¿De los que criticamos o de los que analizamos las jugadas? Siempre se ha criticado, siempre se ha analizado, inclusive antes era muchísimo más y vuelvo a lo que empecé. En radio analizábamos el minuto a minuto, analizábamos todas las jugadas. Siempre ha sido así el arbitraje, porque desafortunadamente sí hay periodistas que se enfocan en ciertas situaciones, sobre todo cuando son locales, en disfrazar o en de pronto hablar mal del árbitro para de pronto taparle algo al técnico, al equipo local. Y no, eso no tiene que ser así. Partidarios. Partidarios que toman partido. No podemos dejar pasar algo que dijo usted en esa diatriba maravillosa que nos acaba de entregar. ¿Cómo así que si hubiera sido por ver a Roldán, usted nunca habría sido árbitro? O sea, para mí usted es el mejor y no olvido ese arbitraje magnífico, Bucaramanga-Quindío. Siempre le voy a agradecer por la ecuanimidad. Pero, hombre, Wilmar Roldán, después de Oscar Julián, ha sido el mejor árbitro de Colombia. ¿Por qué no le parece? Sí. Bueno, por lo menos los que no somos árbitros lo pensamos así. Usted como especialista, eso es lo que yo quiero ver. La voz del especialista, ¿por qué descalifica a Wilmar Roldán? ¿Por qué no le parece? Si quiere hablamos. Por favor, es que esa frase que usted acaba de dar, eso es para profundizar. Si quiere que yo no sería árbitro si hubiera sido por ver a Wilmar Roldán. No, pero no es que no solamente por Wilmar Roldán. No, pero ese es el que de ahora. Hágame el favor y no se me salga. ¿Por qué no sería árbitro si hubiera sido por Wilmar Roldán? Hablemos de la historia del arbitraje colombiano. Nosotros tenemos unas placas acá para mostrar. Si quieren las vamos a ver, si quieren las vemos acá o pasamos allá y analizamos. Como quiera, Rafa. Pero por favor explíquenos eso. Porque con mucho gusto, señor. Gracias. Estamos en vivo, yo creo que sí. Rafa está que se analiza. Rafa está que se analiza. Exacto. Completamente. Y con argumentos. Necesita que le lleve algo, el esfero, el celular, las hojitas. Sí, se fue todo embejucado, está todo embejucado. Teníamos otra dinámica, le íbamos a prender la luz. Pensé que iba a arbitrar otra vez. Que apareciera él allá, agarra la pretina el pantalón. Como árbitro. ¿Para qué saca una tarjeta? Los árbitros. Sí, la pretina, el pantalón así. Vamos, yo hice una categoría de árbitros actuales. No, así sean árbitros FIFA o árbitros profesionales, yo no los tengo categorizados como que de primera clase. Veamos los árbitros que son para mí de primera clase en el momento. En el momento. Y lógicamente está Roldán, ¿no? Está Wilmar Roldán como categoría A, Andrés Rojas y Carlos Betancourt. Andrés Rojas mañana en Bucaramanga. Seguramente me van a decir, pero ¿por qué Andrés Rojas si tampoco va a ir al Mundial? Seguramente. ¿Por qué Betancourt? Para mí esos 3 árbitros son los únicos que tienen categoría A en el fútbol colombiano. Bueno, ¿qué es categoría B para mí? Yo pongo a John Alexander Ospina, que es del Quindío, a Carlos Ortega, que siempre lo hemos hablado acá mismo, a veces sí, a veces no, y el muchacho José Ortiz. Ayer pitó. Terriblemente mal. Terriblemente mal. La pata que le dieron a Barrios en los últimos 5 minutos. Terriblemente mal. Y en categoría C, ustedes miran, Diego Ulloa, que es del Valle, que es, yo no sé, pero mostró cosas interesantes al comienzo, pero ustedes se acuerdan que también en una jugada en el partido de Equidad, contra quién fue, no recuerdo, que dieron un fuera de juego, después dieron gol y otra vez volvieron al fuera de juego, increíble. Carlos Márquez, este muchacho dirige bien, tiene algunos reparos, pero es de los nuevos árbitros, y Jairo Mayorga, que es del Tolima, Márquez es de Cartagena, Mayorga es del Tolima, con muy pocos partidos se le dieron escarapela FIFA, pero puede estar en una categoría C. ¿Y dónde dejamos a Matorel, a Vilma Santiago?
Ararat. No eso, clasifican. El No Bururu clasifican. Ararat. Pero No, Rafa, El Bolillo mire, Alba. Alba. El Bolillo Alba. Uy, Alba. No clasifican. Si sufrí para colocar estas categorías, Sí. ustedes ¿Y se qué- imaginan a dónde podemos ubicar a los otros. Rafa, Lamentablemente, ¿qué eso es significan así. esas categorías? O sea, ¿por qué los pone ahí? Pues porque uno ¿Como es un ranking? como un ranking. Categoría Diana. stop. De buenos, regulares, Categoría B es como aceptables. de combate. O sea, los que no Y aparecen categoría son C de la es que B. baila. Es Ah, no, que, yo no puedo decir que no. entra el diablo. Y mire, y de estos Muy árbitros, generoso con Ortiz. de estos árbitros, el único Sí. que no es FIFA es Márquez. El único que no es FIFA es Carlos Márquez. Sí. Porque este muchacho es el nuevo FIFA. ¿Y por qué tan rápido? No sé por qué No, no tampoco, sé, porque no, tampoco Márquez hay tengo más. idea. Porque no A hay. Márquez le Porque quitaron no la- hay, a porque Márquez no hay, le porque quitaron las ustedes, carapelas. porque ustedes se no acuerdan hay, que tocarle esa vaina se a acuerdan alguien. que Inestrosa era árbitro Sí, FIFA y en el claro. partido de la final del Tolima el año anterior, no este año, el año anterior, 2020. cuando el problema que tuvo con el Once Caldas, ahí lo sacaron, no volvió a arbitrar y le quitaron su escarapela a FIFA porque se metió con Álvaro González. Entonces, mire, entonces ¿qué es lo que pasa? Vino Jairo Mayorga y tuvieron que colocarlo a él porque es de las nuevas promesas que se ha distinguido en algunos partidos con mucha inexperiencia, pero ya tiene o va a tener escarapela. ¿Tiene FIFA. padrino? No, ¿tiene padrino? No solamente pasa ¿Tiene en el padrino arbitraje, Mayorga? Pregunto. en muchas actividades. No, de la no vida. que me diga No quién. sé, ¿Sí no o sé, no? no Por sé. ejemplo, en la el verdad no sé, periodismo la eso sí verdad que no sé. pasa. ¿Qué? Que haya gente que no ha hecho nada y lo ponen y lo encaraman. Ah, sí, eso sí, hay pasa unos que tienen mucho. padrino. Rafa, bueno, por dentro de eso. ese ranking que usted hace, Sí. ¿cuáles están ya de salida y cuáles serían la renovación, además de Mallorca? Mire, empecemos. Roldán le dieron un año más de oportunidad con la Sí. escarapela FIFA teniendo 46 años. Andrés Rojas tiene 41 años, le queda todavía un poquito. Carlos Betancur está de salida también. De estos O árbitros, sea, los los demás... mejores, la categoría, chao. Los ¿Cuántos demás, de salida? los demás son árbitros relativamente jóvenes, o sea, todavía tienen tiempo. Ok. Una pregunta. ¿Sí? En alguna parte se lleva como una numerología o una ¿Estadísticas? una estadística de acumulación de puntos para decir, puedes decir, Roldán 8 en este partido, Pedro tan, para saber, porque es que nosotros Unas vemos aquí... evaluaciones del- Exacto. Sí, esa evaluación la hacen los instructores, pero imagínense que el instructor es Iber Machado y él es el que califica a sus amigos. Estamos en la Entonces, olla, pues, claro. dígame que si no quiere Andrés Rojas, pues lo va a calificar mal y lo pone cuando lo necesita, pero si él quiere mucho a Roldán, pues siempre le va a poner 9, aunque Roldán Porque yo me en el acuerdo- fútbol colombiano lo hace bien. Yo me acuerdo en mi época, pues también al árbitro se le calificaba en el diario. Siempre, claro. En el diario deportivo, en La el- revista Cronómetro. en las revistas, en nuevo los estadio, estadios también. nuevo estadio. Sí, Al final del ejercicio, uno miraba la estadística y el decía, espacio. Eso es chévere. El No, yo duré satélite. muchos años calificando también los árbitros, dándoles puntos, 4, 3, 7, 10, 9, ¿no? En nuestro estadio era como 6-2, cumplió. El otro Sí, año era vamos a hacer lo que- puntajes. Bueno, A ver qué- ¿y en qué parte de la sección que tan maravillosa nos va a contestar lo de Roldán? Acá, señor Andrés Maradona, Gracias, Rafa. aquí. Gracias, Y vamos a hablar con argumentos. Muy bien, Esto no Juan. es Ese es simplemente lo que Rafael. me parece. Extraordinario árbitro. Mire, Oiga, acá está. voy a hacer Para mí, una aclaración. Desde acá se ve más chévere el programa. los árbitros. Ah, Oscar, claro. A mí me toca ya todavía en la esquina. Ah, ya esa es la excusa. Mire, diferente. los árbitros, Pero el problema es para eso. mí y para muchas personas que manejamos el mundo arbitral, esta es la categoría de los mejores árbitros que ha tenido Colombia. Le traigo los 5 mejores árbitros que ha tenido Colombia. El primero para mí, JJ Torres. Y seguramente usted le pregunta a muchos árbitros, hace esta encuesta y la mayoría van a coincidir conmigo. El segundo, Oscar Julián Ruiz. Estuvo en 3 campeonatos mundiales. JJ Torres fue el mejor árbitro de Estados Unidos 94. Dirigió hasta semifinales. Chucho Díaz, gran árbitro de la época. Muy buen árbitro era Chucho. Excelente árbitro, con mucha categoría. Estuvo en el Mundial de México 86, dirigió final intercontinental. El Chato Velázquez, 4 Olimpiadas, Mundial de México 70. Expulsó a Pelé. Le dejaron Es- el ojo colombino en ese Bueno, partido. pero bueno, Armando Pérez. Arbitrazo. A mí me pareció un Armando Pérez, arbitrazo, un Armando Pérez. señor árbitro. Arbitrazo. Dirigió muchos partidos importantes del fútbol colombiano a nivel internacional y estuvo de asistente en una final de Copa del Mundo de Italia 90. Sí, señor. Ponga aquí a Andrés Marocco en qué puesto le pongo ahí al señor Wilmar Roldán, por favor.
A ver, responda. Responda. Con categoría, dígame, con los argumentos. Me ha devuelto la pregunta. ¿A dónde Me ha pongo a devuelto Roldán? la pregunta. Si Cuando yo fui el que estuvo en hice. el 2014, cuando estuvo en el 2014 como árbitro en el Mundial de Estados Unidos del Brasil 2014, perdón, y le echó la culpa a Humberto Clavijo en la jugada de México. Y En después Brasil-Croacia no fue, Rafa. no, en el partido de México fue, en el primer partido de allá. Y resulta que le echó la culpa a Clavijo y sacaron a Clavijo y él siguió que la culpa era del asistente. Clavijo Después en terminó el 2018 va al Mundial de Rusia 2018 y se pone a pelear con los del VAR y también por eso lo devolvieron. Dígame, ¿cuál es la categoría para ponerlo acá? Sinceramente, por lo poquito que me acuerdo yo de la época del Chato Velázquez, vivía más emproblemado y vivían hablando tan mal de él que yo pondría ahí a Roldán. Hola, y el kilométrico no está ahí. No está ahí. El Chato Y Velázquez yo pondría ahí sexto a en Rafael Mundial, Sanabria. Pero de apodo es el ganador 4 del kilométrico Olimpiadas, Reyes. finales de Copa Libertadores. Para mí el sexto es Rafael Sanabria. Muchas gracias, Andrés. Mi hermano. Para mí el primero de ese ranking es Armando Pérez. Pero Roldán, a mí ese man me parece un Roldán también ha arbiterazo. dirigido finales de Libertadores. ¿Quién? Entonces, Roldán. Pero A le mí fue Roldán mal. me parece buen árbitro. A Oscar Julián le fue mal en los mundiales, ¿o no? Oscar Julián estuvo No le en fue 3 bien. campeonatos Y no le fue mundiales bien. Y ya le digo, Le fue mal en uno, en Alemania ya le digo, 2006. con Roldán. En el 98 no le fue Usted me dirá no, que- no, 98 No es el mejor, Sí. pero está en el top Usted me 6. dirá que internacionalmente puede que no. Pero aquí en Colombia pita Roldán y uno se siente tranquilo. No, Así la embarra. Colombia Porque sí. también la embarra. mire, La embarra está bien que en Colombia, está bien que en Colombia tenga una oportunidad, pero yo digo entre los 5 árbitros de la historia, para mí no está. Y si hay Pero 6. top 6. ¿Y Rafa dónde Ah, queda? no, pues si sacamos Rafa, 15, Rafa, pues, para mí, lógico No, que va a Rafa, estar. pero Venga. ¿cuántos árbitros ha habido en Colombia? Entonces Pedrosa. vamos, Por entonces ejemplo, un Mecato Aristizábal ahí, ¿dónde lo Rafa, ponemos? ya- no, Mecato para mí no. Rafa para mí está entre los 10 para que Un no. Juan Manuel Gómez. Juanma, no, tampoco. JJ Toro. Un JJ Toro está Analdo entre- Gómez. JJ Toro está entre los 10. Analdo Roldán Gómez. está en el top 10. Roldán está en el top 10, sí. Ah, ¿Y bueno. cuántos árbitros ha habido en Colombia? 12. Miles. No, pero es que Marocco dice que es el este mejor de Colombia. Pacho Vélez ayer lo dijo donde trabaja que era el mejor, que era mejor que Oscar Julián. Pero porque estaba ya en el sede, entonces... Y Mr. Bean. Obvio, lo tenía al No, frente. Mr. Bean Mr. tampoco, Bean no. viene a ser como el 367. Tampoco. Mr. Bean puede estar entre los Venga, 20. Oscar, dentro de la experiencia en la cancha, ¿cuál ha sido el árbitro el mejor árbitro para usted que le ha pitado un partido? A mí, de los que me... No vaya a decir gracias, Vicente Oscar. del Bosque otra vez porque Vicente del Bosque pitaba en los Oscar, entrenamientos. por favor. Luis Chesco. Castelli. Javier Castrilli. Ese, El sheriff. uno lo veía y uno sabía que ese día había pena. No, mentira. Que era un tipo que dirigía muy bien. Que se hacía respetar, pues. Sí. De una. Que uno Era bravo, no le podía ni hablar. No lo podía chamullar ahí. No. Que no lo volteaba ni un No equipo se ni le otro. podía ni hablar. Y había Rafa, otro, ¿cómo es que se llama el otro Elizondo le argentino? gustaba a usted mucho, ¿no? Elizondo. Horacio Elizondo estuvo conmigo en 2 torneos internacionales, incluido una Copa América, grandes amigos, y dirigió la final Final del de 2006. Alemania 2006. Ese era un inauguración. arbitrazo. Arbitración, un Elizondo tipo era un serio. árbitro. Serio. Ya hablé con Elizondo y en cualquier momento va a salir para un programa nuestro acá como invitado. Un gran ser humano, un árbitro. A mí me gustaba Colina. Muy serio. Rafa. Sí, Colina, buen árbitro. Ese me tocó A mí me gustaba Pierluigi. Pierluigi Colina, de los mejores árbitros que ha tenido la historia. Sí. Pitó pésimo. Claro, ese día. Colombia-Uruguay. Colombia-Uruguay pitó pésimo ¿Y Colina. sabe cuál era muy flojo? ¿Cuál? Arpifilo. Uy, Arpifilo era muy Pero dirigió Es que final. Era de la escuela del siga sigue. Uy, pero era muy Arpifilo dirigió final de México 86. ¿Qué flojo era? Árbitro mundialista y un árbitro que fumaba mucho antes de los partidos. Bueno, y su en el amigo, intermedio. Edgardo Codesal, que fue el que se comió el penal de Alemania con Edgardo Codesal es de descendencia uruguaya, mexicano él, dirigió la final de Italia 90 y fue el de la pena máxima con la que perdió Argentina esa final. Maradona murió queriéndolo poco. Vea, Totalmente. Elizondo también tomó el camino de Rafa, él también es analista arbitral, ha trabajado con varios equipos, compañeros, seguramente ya dice Rafa que estará aquí Ambos en son algún momento millonarios. con nosotros. Rafa, pues muchísimas gracias, respuestas concretas y creo que le quedó claro a usted. Más o menos. ¿No? ¿Qué?
Dios mío. Rafa, muchas Oiga, gracias. buen Entre puesto, amarillas buen y puesto. roja. ¿Y JJ Vamos aquí. Toro en qué puesto está? Una roja aquí para irnos a Va la muy pausa. justo con Bismar Santiago todo esto. ¿En qué puesto? Con Inestrosa, mi favorito. Pausa y ya venimos.